Muy bien, pues continuamos con la sesión de la Comisión de Salud y Consumo, con el tercer punto del orden del día, que es la comparecencia de representantes de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Álava, a petición de la Comisión, de conformidad con la solicitud formulada por doña Blanca Roncal Azanza, del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos, para explicar sus reivindicaciones, y formulada por doña Rebeca Ubera Aranceta, del Grupo Parlamentario H. Bildu, para dar explicaciones sobre sus líneas de trabajo, preocupaciones y objetivos. Bien, saludamos y damos la bienvenida a don José María Moulía Valcárcel y a don Félix Brezo Gómez. Y antes de darles la palabra a ellos, pues para presentar las solicitudes de comparecencia, pues tiene la palabra en primer lugar la señora Roncal. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque efectivamente a esta comisión le interesa realmente escuchar a los representantes de la plataforma, a los cuales doy de entrada la bienvenida a esta comisión para que nos planteen, para que nos informen de la situación en la que están hoy el colectivo de pacientes de hepatitis C, ya que en algunas ocasiones hemos realizado estas preguntas al Gobierno y en una ocasión el Gobierno dijo que no sabía siquiera cuántos pacientes teníamos en Euskadi con hepatitis C. Está la respuesta escrita. Y además les hemos pedido que vengan aquí ahora, finalizada la campaña electoral, para que nadie tenga la oportunidad de contraprogramar y acusarles de actividad electoral por venir al Parlamento a explicar su situación. Considera este grupo que los enfermos de hepatitis C son enfermos, independientemente de que sean padres de familia, sean empresarios, sean trabajadores por cuenta ajena o voten a un partido o voten a otro. Porque es un colectivo heterogéneo. Lo único que les une es estar enfermos de hepatitis C. Esa es la característica común de este colectivo y quisiéramos reclamar eso. Son enfermos con una enfermedad crónica y progresiva y que cuanto antes reciban el tratamiento efectivo, antes se curarán. Y de esta manera, ellos mismos, al curarse, mejorarán enormemente su calidad de vida, sobre todo si se les da el tratamiento efectivo, antes de llegar a la etapa más deteriorada, porque efectivamente, si se les da el tratamiento cuando están muy mal, se curarán del virus, pero seguirán con el hígado muy afectado, muy alterado, y quizá no logren frenar la necesidad de un trasplante hepático. Situación que genera una gran vulnerabilidad y una disminución de la calidad de vida de los pacientes afectos de hepatitis C. Además, si el colectivo de enfermos crónicos disminuye porque se les da el tratamiento y se curan, la asistencia sanitaria, el colectivo de Osakidetza, los presupuestos que tiene que dedicar al tratamiento de los enfermos, mejorará enormemente, porque desaparecerá un colectivo de enfermos, cuyo tratamiento convencional lo único que consigue es mantenerlos enfermos, evolucionando la enfermedad y evolucionando progresivamente hacia etapas, como ellos mismos nos pueden relatar, francamente graves y en algunos casos irreversibles. Por lo tanto, visto que nos parece objetivamente que lo lógico es que los pacientes reciban un tratamiento efectivo, si éste existe, que se les dé, por todas las ventajas, calidad de vida, disminución de colectivo de pacientes crónicos a los que hay que seguir cuidando, mayores costes a la larga para sanidad. Por tanto, en este momento lo que queremos saber es qué pasa con los enfermos más graves. ¿Están recibiendo el tratamiento? ¿Lo han recibido todos? ¿Y para cuándo entonces se plantea el tratamiento para aquellos otros que están menos graves, tal como los califica Osakidetza y el Departamento de Sanidad y también el Consejo Interterritorial, que ha clasificado a los enfermos en F1, F2, F3 y F4? Queremos saber exactamente en qué situación están el grupo de enfermos más graves, F4, y qué pasa con los grupos menos graves, F3 y F2.
En fin, para ello es para lo que les hemos pedido esta comparecencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Roncal. También la señora Blanco va a intervenir. Tiene la palabra, el grupo de H. Bildu. Eskerrik asko batzorde buru jauna, egunon guztioi, lehenengo eta behin ongi etorriak izan, eta igual behar duzue itzulpen zerbitzua. Bai. Bai, ongi etorriak izan eta mil esker gure agerraldi eskaerari onartzeagatik. EH Bildu ia urte bat darama ekinen ia urte bat daramagu ekimen ezberdinak aurkezten legebiltzar honetan, idatzizko galderak, osasun sailburuaren agerraldia, ahozko galderak osasun sailburuari zuzenduta, eta guzti hori egin dugu informazio gehiago jasotzeko edo zalantzak argitzeko asmoz, ezta? Gure ustez gaur aukera ezin hobea dugu gaixoen iritzia, zuen iritzia ezagutzeko, ze gauza bat argi dago, osasun sailak esaten duen artean eta zuek publikoki salatzen duzuen artean ezberdin nabaria dago. Y decíamos que es importante, que tenemos que aclarar cuál es la verdadera situación de los pacientes, qué es lo que ustedes reivindican y no tenemos mejor ocasión para comprobar y para conocer con exactitud qué es lo que ocurre, porque las contradicciones son importantes. Es cierto que durante todo este año pues la situación ha ido cambiando, porque cuando empezamos a tratar este tema en el Parlamento, el medicamento todavía no estaba aprobado, hablábamos de un uso compasivo, después se aprobó el medicamento por la Agencia Española de Medicamento, ha habido informes de posicionamiento terapéuticos, hay estrategias, pero como decíamos, pues nos crea muchas dudas, porque como también ha dicho la señora Roncal, hemos hecho varias preguntas por escrito y las respuestas nos han parecido absolutamente insuficientes. Y lo bueno que tenemos en este caso en el Parlamento es que todo queda registrado y está ahí y se puede comprobar, ¿no? Entonces, a ver si hoy finalmente podemos sacar algo más de información o podemos conocer con exactitud cuál es su situación. Nadie mejor que ustedes para contarlas, porque hay que decir también que seguramente para ustedes no será plato de buen gusto tener que reunirse, tener que venir al Parlamento a dar unas explicaciones o tener que manifestarse públicamente o incluso encerrarse en los hospitales, como hemos visto, pero si lo hacen seguramente por algo será. Entonces, eso es lo que hoy justamente queremos aclarar. Fundamentalmente queremos escucharles, pero sí que en este primer turno también vamos a lanzarles algunas preguntas que si no son contestadas en este primer turno tendrán ocasión de hacerlo en el segundo y se las recordaremos. Zuek salatu duzue zuen medikuek edo espezialiste batzuk eskatu dutela edo esan dutela C hepatitisaren aurkako eragin zuzeneko antiviral berriak ez direla heltzen. Eta jasatzen duzue arreta ez dela nahikoa. Gai honetan gustatuko litzaiguke zuek sakontzea alden neurrian. Gustatuko litzaiguke argitzeko ere, zer esan nahi duen F4, F3 edo F2 fasetan egotea. Ze batzutan hitz egiten dugu termino teknikoetan, eta ez dugu hitz egiten zehazki, guzti horrek zer esan nahi duen. F4 egotea zer esan nahi duen. Nolakoa den zuen egoera. Beste aldetik, gustatuko litzaiguke jakitea zer ezberdinak dauden, azaroaren, martxoaren eta maiatzaren estrategia terapeutikoen artean. Eta gustatuko litzaiguke jakitea ere bai hor jasotzen den edo azken txostenan, maiatzaren txostenan agertzen dena, ia betetzen den ala ez. Sailburuaren esandakoaren arabera,
bildu zareten zailaren ordezkariekin. Orduan gustatuko litzaiguke jakitea zeri buruz hitz egin duzue bilera horretan, noiz bildu zarete eta ze ondoriak atera dituzue bilera horretatik. Lehenengo txanda honetan hemen geratuko gara eta bigarren txandan galdera gehiago plazaratzeko aukera izango ditugu. Mila esker. Muchas gracias. Pues tiene su turno, no sé quién va a intervenir, el señor Muliá. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por escucharnos. Además, estamos sumamente agradecidos a que podamos venir con la facilidad que se viene a esta casa, porque es señal de que evidentemente funcionan las instituciones y nos representan a todos. Queremos agradecer a los grupos que nos apoyaron en la rueda de prensa. Nosotros fuimos muy comedidos en la rueda de prensa, lo dijimos al principio, lo dijimos también al final. Medimos cada una de las palabras de la rueda de prensa. Hoy vamos a hacer una intervención distinta y hoy vamos a hablar desde el corazón. Es decir, hoy no traemos documentos ni traemos nada escrito, perdón, traemos documentos para basar lo que decimos, pero no traemos texto preparado ni tenemos nada. Lo vamos a intervenir de una manera directa, porque entendemos que en esta otra comisión en la que estamos hoy tenemos que hacer así. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es responder a las preguntas. También queremos agradecer el día que vinimos a visitaros al Parlamento, el día 30 de abril, el que nos recibierais todos los grupos políticos que estabais, el que pudierais escucharnos y el que pudiéramos facilitaros una serie de documentaciones, como eran las diferentes estrategias que se habían diseñado desde el día 19 de diciembre, que fue la primera, la del día 4 de marzo, que fue la segunda, y hoy os hemos traído, por si no la teníais, aunque supongo que la tendréis ya, la del 11 de mayo, que es la última estrategia que se ha aprobado, que luego la repartiremos, o si queréis os la pasamos, os la podemos repartir ya. Por lo tanto, nuestra primera manifestación es de gratitud. La segunda es de un poco de indignación. Es decir, se nos hace muy difícil entender cómo a través de acciones se va consiguiendo que la sanidad en este país te atienda. No entendemos que tenga que ser así la cosa. Nosotros entendemos que un enfermo va a su médico diagnostica qué enfermedad tiene, qué tratamiento necesita y automáticamente se le trata. No entendemos que tengamos que agruparnos, crearnos plataformas, salir a la prensa, exponernos públicamente en nuestra enfermedad, dar nuestros nombres, dar nuestros apellidos, se nos piden datos, se nos piden cosas. E incluso estoy seguro que aquí se nos va a cuestionar de si conocemos o no conocemos cuántos estamos, cuántos no somos, de qué manera estamos, ¿no? No sé, esa es nuestra misión, esa es la misión del Departamento de Sanidad y eso es lo que tenía que hacer el Departamento de Sanidad cuando viene aquí a contestar a una serie de preguntas. La semana pasada, creo que fue el viernes pasado, el señor Darpón estuvo en el Parlamento, o por lo menos contestó por escrito a una serie de preguntas, en las cuales, lejos de las tres preguntas de los grupos que preguntaban, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como EH Bildu, no contestó a ninguna de las tres y lo que hizo fue rebotar la pelota y mandar la pelota afuera. Es decir, a unos le acusaba de una serie de cosas, a otros le reprochaba lo que pasaba en otro ámbito distinto de nuestras relaciones institucionales y no asumía lo que tiene que hacer en su gestión diaria, y a otras personas le acusaba de incoherencia cuando realmente la incoherencia estaba en el medio de lo que él estaba explicando. Y nosotros intentaremos aclarar por qué decimos que la incoherencia estaba en lo que él estaba tratando. Nosotros nos tuvimos que empezar a organizar. Bueno, no vamos a exponer mucho lo que es la enfermedad de la hepatitis ni qué síntomas tiene, porque algunas de las personas que estáis aquí sois médicos y conocéis mejor que nosotros los síntomas o las necesidades que tenemos como pacientes, y además porque ya fuimos cada uno a los departamentos y os estuvimos explicando y el tiempo que tenemos es un poco limitado. Lo que sí vamos a decir es que una vez que existe un tratamiento autorizado en España desde el 11 de noviembre para el tratamiento efectivo de la hepatitis C, a pesar de que anteriormente habían salido otra serie de antivirales que iban mejorando la eficacia, pero llegamos a un fármaco que tiene un 90% de posibilidades de curar la enfermedad. Lo que empezamos a hacer los enfermos es ir a los departamentos de sanidad de toda España a reclamar que se nos trate con esa medicación. Efectivamente, en este sentido tenemos que decir que la administración que más rápido respondió fue la Administración Autónoma Vasca. El día 19 de diciembre ya tenían preparada una primera estrategia que se distribuyó en todos los establecimientos sanitarios del país. En esa estrategia se hablaba de una serie de cosas que nosotros no compartimos, pero que entendíamos
que debido a que durante todos estos años había habido una acumulación de enfermos que no se habían tratado porque no existía el fármaco, debido a los precios que se publicitaban del costo del fármaco, tenía que haber una priorización o tenía que haber una especie de escalonamiento, como dice el señor Darpón, en el tratamiento. Lo que no esperábamos es que eso significase un atraso o una mera certificación de ver cómo a personas que no les llega o a personas sí les llega o de qué manera se iba a ir estableciendo esto. El 10 de enero tomamos la decisión de organizarnos como plataformas en vista de que no llegaban los medicamentos efectivos o que no llegaban con cuentagotas. El día 20 de enero tuvimos la primera asamblea en Euskadi y cerca del día 28 de enero, creo, o el 29, el señor Darpón nos llamó para que acudiéramos a una reunión en la que estuvieron Antonio Araiza, Daniel Zulaika y el viceconsejero Guillermo Viñegra. En esa primera reunión nos explicaron que estaban muy preocupados por el tema de la hepatitis, que efectivamente había una medicación y que era una buena noticia el que esa medicación iba a curar o podía curar y por lo tanto era un avance importante, y que iban a elaborar una estrategia propia en la cual nos iban a dar participación para que fuéramos comprobando cómo efectivamente se iba a ir desarrollando de manera escalonada el tratamiento hacia los enfermos. Y que, bueno, que de alguna manera iban a crear una serie de comités en el cual nos iban a dar participación a través del Comité Social y de Participación Ciudadana para ir comprobando y para ir viendo si en la política que ellos aplicaban había algún tipo de disfunción con respecto a lo que nosotros como pacientes teníamos o sufríamos esa sensibilidad. Nos animaron además a que si había algún enfermo que estuviese en las fases que ellos hablaban de estrategia inicial, que era F4, F3 y F2, y que no estuviera recibiendo el tratamiento o que no estuviéramos de acuerdo con el tratamiento que se le estaba dando por parte de los especialistas médicos, que se le lleváramos el caso para que se estudiase individualmente. Todo esto se realizó en una publicación, en una orden del gobierno vasco, del Departamento de Sanidad, del 25 de febrero, en la cual se nombra este comité y se manifiesta y se nos cita para la primera reunión, creo que fue a 1 de marzo. 17 de marzo. En esa primera reunión, nosotros tenemos aquí el acta, luego si queréis os facilitamos el acta. En esa reunión se constituyó la comisión y, entre otras cosas, se acordó reunirse una vez al mes. Desde entonces no sé si es que no ha pasado un mes, pero no hemos vuelto a tener más reuniones. En esa primera reunión se nos explicó cómo iba a funcionar, se nos explicó que había un problema sanitario, se nos volvió a explicar lo mismo que nos habían explicado en la primera reunión porque estábamos más gente, había 12 personas que íbamos a formar parte de ese comité, en la cual aparte de las plataformas estaban también otras asociaciones, sobre todo de SIDA, y se nos explicó un poco cómo iba a seguir, cómo iba a ser el procedimiento. También nosotros tuvimos la oportunidad de aportar distintas sensaciones que teníamos. Como ya nos habían avisado que podíamos utilizar el comité para pedir explicaciones sobre por qué no estaban llegando tratamientos, en aquella primera reunión apuntamos ya el por qué no le estaba llegando medicación a 3 personas concretas. Nos dijeron que nos contestaría. Aportamos también un calendario en el cual nosotros entendíamos que efectivamente, teniendo en cuenta que había que priorizar el tema, lo que no podía ser la priorización era una paralización de la necesidad o de la urgencia que teníamos los enfermos de llegar al tratamiento. Entendíamos que tenía que haber una primera planificación en la cual tenían que entrar entrada la gente más grave, los que llamaban ellos F4, pretrasplantados o posttrasplantados, es decir, los que estaban en lista de espera o los que ya estaban trasplantados y el virus había vuelto a aparecer. Y en una segunda fase se podía tratar a F3 y a F2. En cualquier caso, el compromiso que adquirieron en esa primera reunión, los leeréis en las actas que vamos a facilitaros después, fue que en un primer momento iban a atender a F2, a F3 y a F4. Y pues, posteriormente sería F2. F0 y F1. Nosotros presentamos un calendario que también consta en el acta y que también nos dijeron que en principio lo asumían, pero que iban a discutirlo, en el cual, priorizando también en la lógica que ellos decían, nosotros establecíamos un calendario en la cual a 31 de mayo tenían que estar tratados todos los F4 que había en la comunidad, a 30 de septiembre tenían que estar tratados todos los F3 que había en la comunidad
ya 31 de diciembre tenían que estar contratados todos los F2 que hay en la comunidad. Nos parecían que eran cifras con respecto a los números que ellos daban, que eran asumibles, que además era mantener el mismo ritmo que se estaba siguiendo, que se iba a definir posteriormente en la noticia o los conocimientos que teníamos del Plan Nacional, que entonces se estaba discutiendo, porque estaba discutiendo alrededor del torno del 23 de marzo y tal, y sobre todo nos parecía que era una forma de atender o de intentar abordar el tema de la enfermedad de la hepatitis seriamente, teniendo en cuenta que la posibilidad que se nos abre es la de la erradicación de la hepatitis en el territorio de Euskadi. Bueno, como digo, desde aquella reunión hasta hoy no hemos vuelto a tener más noticias de... Yo sí quería hacer una matización. Vale. Yo sí quería hacer una matización en estas dos primeras reuniones de que hubo una total disposición por parte del Gobierno vasco, Osakidetza, en cuanto al apoyo a los afectados. Es decir, en las dos, tanto en la que se realizó el 5 de febrero, no se habló de dinero. Es decir, se nos dijo, Osakidetza, Gobierno vasco, va a atender a todos los afectados y no importa, no es problema económico. La voluntad es total. Es decir, que nosotros es total tratar a los enfermos y no vamos a discutir ni hablar ni de los precios ni nada. Hombre, nosotros siempre en esa misma reunión inicial, hacíamos hincapié, las partidas presupuestarias. Si no hay dinero, no va a haber financiación, porque vivimos en un mundo real, ¿no? No vamos a hablar de dinero. Es decir, totalmente, señor Vinegra, estuvimos hablando, que diríamos que en ese era institucional, porque tanto Antonio Arraiza nos explicó el funcionamiento de la IPT y Daniel Zulaika pues intervino en cuanto a su experiencia como en el tratamiento del SIDA desde el año 1990, se nos hizo hincapié totalmente de que no era problema económico, que del problema económico se trataban eran otros departamentos y que allí íbamos a tratar de enfermos, de afectados y tratamientos. Nos surgió la duda, insistíamos, pero bueno, en un momento inicial, pues bueno, lo dábamos. Primero era un paso inicial en el buen camino. Posteriormente, pues el Gobierno vasco, pues a nosotros nos parecía que seguíamos yendo, los tratamiamientos se iban dando, teníamos constancia que se iban dando, al revés que en otras comunidades que oíamos en Madrid y tal, y dice, joder, nosotros aquí pues sí se están dando porque el boca a boca, ¿no? Datos nunca hemos dispuesto, como luego se verá, pero el boca a boca sí funcionaba. Nos reunimos el 17 de marzo con el acta que no le comunicaron, nos hicieron un preborrador y nos lo comunicaron el 1 o el 2 de abril, estando de acuerdo, aunque tenga fecha de 7 de marzo, y se volvió a insistir, lo veréis en el acta, de que no era un problema económico, que se iba a tratar, que manteníamos nosotros nuestra discrepancia, no, es decir, nuestra inquietud por el dinero, el problema económico, las partidas presupuestarias, de dónde se iba a sacar el dinero, que si no hay dinero no hay tratamientos. En un principio se habló de 10 millones de euros que se habían dado en febrero con unos 440 tratamientos, entonces yo le contesté, pues ya nos hemos gastado el dinero, ya no va a haber más en el resto del año. Si hablamos de 10 millones de euros ya el 15 de febrero, ya hablamos de esas cantidades, nos hemos gastado el dinero de 10 millones. Entonces nos contestó que se iban a habilitar otras partidas y insistiendo que no era un problema económico, que eso competía a otros departamentos, a Hacienda, y luego, pues bueno, se insistía pues a nivel nacional que se iba a crear una estrategia, un foro para ver cómo se financiaba, pero que no íbamos a hablar de dinero, íbamos a hablar de afectados y tratamientos. Inicialmente, como se ve en el acta de la reunión, pues estaba de acuerdo. Nosotros también tenemos de acuerdo la priorización. Nos dimos, tanto el 5 de febrero, bueno, el 5 o el 15, ya no recuerdo bien, se matizó siempre. El 31 de marzo, a todos los trasplantados, que nosotros creíamos que éramos las personas más importantes. El 17 de marzo insistíamos lo mismo, todos los trasplantados, que son las personas que lo necesitan, es decir, que ya tienen un hígado nuevo, que están infectados. En esa fecha nos dijeron, bueno, si no están un 60 o un 70, al 30 de abril van a estar todos los trasplantados y parte de los F4. Y así se recoge, es decir, así se recoge en el acta, así nos lo comunican, había buena voluntad, había diálogo. ¿Qué ha ocurrido después? No lo sabemos, nosotros no hemos hecho nada. Es decir, a partir del 1 de abril, que en teoría iban a bajar los precios de los medicamentos, según se dicen todos, porque iba a haber competencia de laboratorios, iban a bajar pues un 50%, bueno, las cantidades que no sé cómo se negocian.
Pero a partir del 1 de abril, pues la constancia que teníamos es que no se estaban dando. La información que nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo, es decir, que en los hospitales había listas que no podían darlo, o sea, verbalmente que no se podía dar, aunque sabían que hay. Claro, luego nos tuvimos que ir quejando. Ahí está hay un correo de que pidiendo una reunión, que no, porque a nosotros ya no se nos ha dado ninguna información, quizás porque hay algo que nosotros no sabemos. A partir del 1 de abril algo ha pasado. Algo en cuestión de gestión de dinero, en cuestión económica, en cuestión de presupuesto de Osakidetza. Podíamos desequilibrar los presupuestos, no se nos ha dado ninguna información. Y ese es el problema. Y el problema es que, claro, nos hemos tenido que movilizar, desgraciadamente, porque a nadie le gusta encerrarse en ningún sitio, porque nosotros, vamos a ver, somos personas normales, somos unas personas que estamos en la calle, y la tensión de que tener que movilizarse a defender un derecho, pues a nadie nos gusta. A partir de la primera que hicieron el 23 de abril en Vitoria, y nosotros lo hicimos el 7 de marzo, es cuando se empieza a agilizar, empiezan a hablarnos ya de que había negociaciones, que había una negociación, que estaban negociando los precios de los medicamentos, y ese es el problema. A partir del 11 de mayo, nosotros nos concentramos, o sea, nos encerramos el 7 de mayo, y el 11 de mayo se aprobaron los medicamentos, esos nuevos medicamentos que en el resto de España ya estaban en efectivo, en el 1 de abril. Y eso, ¿qué ocurre ahora? Pues problemas económicos. Bien. Nosotros, evidentemente, siguiendo la estrategia que ya habíamos pactado y acordado y negociado de alguna manera, entendiendo que era la forma correcta de abordar la enfermedad, cuando se estaba cerca la fecha del mes de la siguiente reunión, le mandamos un correo a Arantxa Arrillaga Arrizabalaga, que es la persona que estaba a cargo de organizar el comité, en la cual el 16 de abril le decimos: según creo recordar, la segunda reunión del Comité Social y de Participación Ciudadana quedamos en celebrar el día 20 de abril, pero no hemos recibido convocatoria. ¿Sigue en pie esa fecha o se va a variar? Esperamos por la reserva de la agenda y esperamos esas noticias. Se nos contesta el día 17 de abril. Buenos días, Pepe. Me indica Daniel Zulaika que la idea es, igual que se hizo en marzo, convocar primero el Comité Clínico y luego el Social. El Comité Clínico se ha convocado para el día 23 de abril. Una vez celebrado, se enviará la convocatoria para el Comité Social. Bien, tal y como expuso el señor Darpón en la proyección, en su rueda de prensa, el 23 de abril no había ninguna reunión, y esto estaba diciendo el 17, la reunión la habían mantenido, según la proyección que ellos pusieron en la pared, el día 16 de abril. Por lo tanto, no se correspondía con la documentación que nosotros vamos a hacer llegar. Las proyecciones que ellos publicaron, las reuniones del Comité Clínico Asistencial había sido el 16 de marzo, el 16 de abril y el 30. No había ninguna prevista para el día 23, por lo tanto, no se nos tenía intención de extremar. Pero al margen de lo que nosotros digamos, posteriormente, el día 14 de mayo, alguien ajeno a las plataformas, que es Asier Lecuona Garmendia, portavoz de la plataforma Euskadi SIDA, solicita un escrito a la misma persona en la cual le dice: hola a todos, escribo en nombre de Euskal SIDA para solicitar información sobre la próxima reunión del Comité Social y de Participación Ciudadana sobre hepatitis C. En la anterior reunión hablamos de la posibilidad de reunirnos en un mes. Transcurridos casi 2 meses, no hay fijada nueva reunión. Saludos, Asier Lecuona. Esto es de fecha 14 de mayo, facilitaremos también copia. Hasta la fecha estamos esperando que se nos vuelva a contestar el tema. Como podéis ver, nosotros pasado el día 23 de abril, viendo que no llegaban los medicamentos a ciertas personas que cumplían no las necesidades que nosotros entendíamos que cumplían, porque las necesidades nosotros entendemos que por estar enfermos te tienen que dar tratamiento, sino las que ellos habían programado en su estrategia, nos encerramos en el Chago. No queremos llamarlo encierro, porque realmente lo que hicimos fue sentarnos en la puerta del director a esperarnos que nos diera la medicación, y hasta que no se nos dio nos fuimos. El tema está en que nos volvieron a engañar, porque ellos decían que en aquel momento reconocían que había 12 personas que estaban esperando el tratamiento, que lo tenían aprobado, pero que lo tenían retenido porque estaban negociando con los laboratorios una nueva medicación que había salido que era mucho más fuerte y más potente. Estábamos hablando del Viequiras o Elviera o Arboni, por la cual también preguntó el grupo de HB Bildu el otro día, y que por lo tanto, si podíamos esperar, pues que se les daría, que si no, se les facilitaría. Nosotros les manifestamos al viceconsejero que estuvo en aquella reunión
que no podíamos esperar o que no queríamos esperar, porque entendíamos que el daño que se está generando en el hígado no se recupera. La enfermedad puede curarse con el tratamiento, pero el daño que se le está haciendo al hígado no se recupera. Y, por lo tanto, el lunes siguiente se le facilitó a 12 personas que tenían detenidas. Nuestra sorpresa, como después iremos viendo, es que no eran 12 personas que estaban en F4, ni siquiera aplicando el criterio de equidad que ellos dicen y de justicia que ellos dicen, de gravedad a menos gravedad. Como veremos después en el turno de preguntas, o si nos dais más tiempo, no se cumplía, porque hay mucha gente todavía que se encuentra en F4, que está en espera, que está en estos momentos en lista de espera, y con fibroscáneres o con medidas del aparato famoso de las EFES muy superiores a la gente que en aquel momento obtuvo su medicación. No queremos entender, porque sería injusto que fuera así, y también sería injusto que tuviéramos que utilizar estos medios para que se les facilitara, pero es coincidencia que a las personas que estaban encerradas, a varias de ellas, se les llegó la medicación, aun estando con fibroscanes distintos a otras personas que están todavía en lista de espera. Incluso trasplantados, que el otro día tuvimos que llevar a Cruces, y que el otro día, por fin, una persona que llevaba 23 años trasplantado, con una encefalopatía ya grave, que posiblemente las pastillas pueda que le curen, pero posiblemente ya tenga un daño irreversible en su nuevo hígado, le estamos retrasando la medicación desde noviembre, diciéndole: vuelve usted mañana o vuelve usted dentro de 20 días, que le vamos a seguir haciendo pruebas. Para todo esto vamos a aportar documentación, porque nosotros sí hemos traído documentación de todo lo que estamos comentando, al objeto de que no se nos quede simplemente en que queremos atacar a nadie. Lo que queremos es buscar soluciones. Lo que queremos es dejar de venir al Parlamento y sentarnos a hablar en esta Comisión de Salud y Seguridad, de Servicios Sociales. No es la Comisión de Salud y Consumo, sino la comisión que nos han creado nosotros, para poder atender y poder explicar las cosas que tenemos, y efectivamente, para poder ir, de alguna manera, limando los problemas que podamos tener. El problema es que si no nos llaman no nos queda más remedio que acudir a los medios, porque lo que sí es cierto es que no tenemos tiempo para esperar a que esto pase como tenga que pasar. Me he gastado los 20 minutos y no hemos contestado, pero sí, ahora en la segunda parte os contestamos gustosamente a todas las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, y pasamos al turno del grupo. Y en primer lugar, la señora Roncal tiene la palabra. Bueno, a mí me ha dejado mucho más preocupada de lo que estaba la intervención del señor Muliá y del señor Bezo. Me ha dejado mucho más preocupada, porque no solo parece que no está llegando el tratamiento, no solo se ve a través de lo que nos han informado que no llega el tratamiento a los F4, sino que parece incluso que se está dando con otros criterios. Es decir, que ha podido haber pacientes F3 que, porque se han manifestado, han recibido el tratamiento. ¿Qué es lo que se pretende entonces? ¿Que se manifiesten todos para tener acceso al tratamiento? O, como decía el señor Muliá el otro día, creo que era él, dejarse agravar la enfermedad para recibir el tratamiento. Nos parece que efectivamente aquí hay una gran confusión. Aquí hay una confusión, lo primero, de financiación. Y basta de echar balones fuera. No tiene nada que ver con que el Ministerio de Sanidad dé financiación extra al resto de las comunidades autónomas para que aquí se financie, porque nosotros nos financiamos de nuestro cupo, de nuestro concierto. Y no nos tiene que venir dinero de Madrid para asumir el tratamiento farmacológico de los enfermos de hepatitis C. Por tanto, basta de balones fuera. La responsabilidad exclusiva del tratamiento y del pago del tratamiento a los enfermos de hepatitis C corresponde a la comunidad autónoma, de sus presupuestos, de sus ingresos y de su relación bilateral que tiene con el Ministerio de Hacienda a través del concierto y del cupo. Es decir, aquí hay financiación para asumir eso. Lo mismo que hay financiación para atender a otro tipo de pacientes. Y no se trata de comparar quién tiene más derecho, vamos a decir, al tratamiento. Todos los pacientes tienen derecho al tratamiento. Y a nadie se le dice: espere usted a que salga de la lista de paciente atendido para que entre otro nuevo. Y estoy pensando, por ejemplo, en una comparativa que hace el Gobierno, diciendo que no se trata a todos los pacientes de cáncer a la vez. Se les trata en cuanto se les diagnostica, inmediatamente, y se les da la pauta que necesitan. A nadie se le dice: espere usted que tengo 40 pacientes en tratamiento y cuando uno de ellos salga, entra usted. Evidentemente, no hay competencia entre los enfermos para recibir el tratamiento.
De la misma manera que tampoco tiene que haber competencia entre los pacientes de hepatitis C para recibir el tratamiento. Tienen derecho todos por igual y el que no recibe es trato discriminatorio. Trato discriminatorio que no está justificado de ninguna manera. Se están violando los derechos de los pacientes porque hay tratamiento curativo y ese es el que se les debe dar. Exactamente lo mismo que se les da a todos los pacientes, por supuesto, a todos los crónicos, lo mismo que a los agudos, pero es que a ningún paciente crónico se le niega la medicación porque haya un colectivo de pacientes semejantes en el diagnóstico a él y haya que ir tratando a todos. El problema, creemos, es de presupuestos. Pero el consejero tendría que explicar el dinero que tiene para los tratamientos y de dónde va a sacar lo que le falta. Porque si viene a este Parlamento y dice que le falta dinero, puede contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. No le vamos a decir que no le damos. Le vamos a decir que sí entendemos que haya unas transferencias de un departamento a otro, o incluso dentro del departamento que haya una transferencia de una partida a otra. De ninguna manera cuenta con la desaprobación de este Parlamento a la hora de tratar a todos los pacientes de hepatitis C. Estamos totalmente de acuerdo en respetar y en garantizar los derechos de los pacientes de hepatitis C. Por lo tanto, les traslado nuestro apoyo incondicional a las reivindicaciones que ustedes tienen, que son recibir el tratamiento que precisan y que les es curativo. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko. Señora Roncal, tiene la palabra por el grupo de H. Bildu la señora Blanco. Sí. En primer lugar, nuestro grupo también quiere agradecerles las explicaciones y sobre todo porque entendemos, como hemos dicho en el primer turno, que no tiene que ser fácil venir a un foro como este, que es público, a exponer una situación personal y a pasar por este mal trago. Por lo tanto, también nuestra solidaridad con ustedes y nuestro máximo respeto. Han dicho ustedes que parece que esta serie de reuniones y que la relación con el Departamento de Salud empezó bien, pero algo pasó en abril que no entienden ustedes qué es lo que ha sido. Y nosotros también creemos que si no es un problema presupuestario, pues no entendemos qué otra cuestión puede haber influido ahí para que esa relación termine como ha terminado, ¿no? Porque hablaban ustedes de que ese comité clínico de participación solamente se ha reunido una vez, no se han vuelto a reunir y a nosotros, desde luego, nos parece que es un foro interesante. Es un foro interesante porque ahí es donde ustedes tienen cabida y ahí es donde ustedes tendrían que reivindicar sus derechos, porque nosotras entendemos que ustedes tienen un derecho a recibir una medicación, el mejor tratamiento que exista en ese momento para ser tratados de su dolencia, ¿no? El consejero hablaba el otro día de 20 millones de euros y sí que es cierto que si es verdad que hay 20 millones de euros para los tratamientos este año, pues sacando un poco las cuentas por los datos que tenemos, solamente va a poder atender casos de F4. Y no todos. Ahora, como tampoco sabemos cuántos casos hay, pues no podemos saber cuánto dinero más hace falta. Y compartimos también si esto es una cuestión, si el consejero fuese más claro, ustedes han hablado de engaño claramente, si fuese más claro con este Parlamento, estamos convencidas de que nosotras también, nuestro grupo, le trasladaría su apoyo. Porque creemos que en este caso tenemos que estar todos a una. Pero claro, si nos falta información, si las informaciones se contradicen, pues difícilmente podremos ayudar. Y estamos dispuestos y dispuestas a colaborar en lo posible para que su situación mejore. Y podríamos entender o comprender en cualquiera de los casos que puede haber un problema de financiación, pero también en ese sentido estaríamos dispuestos a colaborar. Nos ha parecido gravísimo una matización que han hecho ustedes. Dicen que cuando se administró a 12 casos de tratamiento, los nuevos tratamientos el mes pasado,
no se han cumplido los criterios clínicos. No se han cumplido los criterios clínicos, la estrategia, ¿no? Entonces, al final, se ha dado, en realidad, ustedes quieren decir que se le dio tratamiento a las personas que estaban concentradas es que nos parece gravísimo, porque entonces ya se van poniendo varias cuestiones sobre la mesa que nada tienen que ver con lo que el consejero públicamente nos dice, ¿no? Si no se está siguiendo la estrategia, si hay un problema de financiación y no lo sabemos, bueno, pues aquí yo creo que hoy está quedando claro qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Le preguntamos al señor consejero el otro día por la estrategia del 11 de mayo y le preguntamos por tres, no vamos a hablar de laboratorios ni de marcas, vamos a hablar de tres nuevos tratamientos que se recogen en esa estrategia del 11 de mayo y le preguntamos, ya que se recogen, a ver si se están administrando. Como no nos contestó, a ver si ustedes tienen conocimiento y nos pueden aclarar ese punto. Nosotras tenemos claro que estamos ante un problema de salud pública. No se trata de un problema de un grupo de personas, es un problema de salud pública. Ustedes han hablado de la posibilidad que existe de erradicar la enfermedad. Y también han incidido sobre un asunto importantísimo, que son los daños irreparables que quedan en los pacientes, en las enfermas y en los enfermos que aún recibiendo el tratamiento van a ser enfermos de por vida. Y podríamos hablar incluso de personas que no llegan a tiempo, ¿no? Que no llegan a tiempo. Entonces, si se nos habla constantemente de que se sigan unos criterios clínicos, ¿cómo es posible que si no hay un problema de financiación y si se siguen los criterios clínicos, cuando el tratamiento llega para algunas personas es tarde? ¿Cómo podemos contestar a eso? Es que no nos entra en la cabeza. Le hemos preguntado antes solamente en cuanto a las reuniones, ya han hablado, pero le preguntábamos, sí que nos gustaría que profundizasen un poco más y nos explicasen qué significa estar en una fase 4, en una fase 3 y en una fase 2. Porque hablamos de fases, pero igual conviene también hoy públicamente explicar qué significa eso. ¿Qué significa estar en una fase 4? ¿En qué condiciones, qué calidad de vida tienen ustedes? ¿Qué significa estar en una fase 3? ¿Y qué supone para ustedes? De momento, nada más y muchas gracias. Es que ricasco, señora Blanco. Señora Garrido, por el Grupo Populares Vascos, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecerles la comparecencia. Yo creo que ha sido muy aclaratoria y, además, yo creo que está sirviendo de forma muy clara para destapar la falta o las incongruencias en las que cayó, incoherencias, el consejero el pleno de la semana pasada, en la que fue interpelado por esta cuestión por tres grupos con representación en esta Cámara. Desde luego, desde el Grupo Popular tenemos que decir que compartimos absolutamente su indignación, que tienen todo nuestro apoyo, y volvemos a reiterar también la mano tendida al resto de los grupos para, desde luego, hacer actuaciones, desde luego, comunes entre todos, porque creo que esta situación hay que encarrilarla y, desde luego, forzar, desde luego, a este Ejecutivo a un cambio de actitud en relación a la dispensación de los nuevos tratamientos a los enfermos de hepatitis C. Desde luego, como decían ustedes, hace muy difícil entender cosas que están pasando en Osakidetza, en Euskadi, en donde precisamente nuestra sanidad pública siempre se ha destacado por ser pionera en muchos momentos, un ejemplo para el resto de comunidades autónomas. Y nosotros lo decíamos en el pleno pasado, que se está discriminando, que el Gobierno vasco está discriminando a los pacientes en Euskadi respecto a los pacientes de otras comunidades autónomas, porque sabemos que en otras comunidades autónomas se está aplicando esa estrategia que se elaboró por parte del Ministerio de Sanidad, esa estrategia que fue aprobada de forma unánime por todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, también por el Gobierno vasco, y cómo ahora el Gobierno vasco, Osakidetza, está haciendo oídos sordos y, desde luego, no está cumpliendo o está incumpliendo, mejor dicho, su palabra dada al haber dado su apoyo a esa estrategia, como digo, en la que se dio el visto bueno por parte de todas las comunidades autónomas, incluidas la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por eso también le dijimos al consejero
que desde luego consideramos que nuestros enfermos, los enfermos en Euskadi, están en peores condiciones que los enfermos de otros lugares de España. Yo la primera pregunta que les voy a hacer es en relación, nosotros hemos tenido constancia, porque nos están llamando, como se ha dicho aquí por parte también de ustedes, enfermos que están calificados como F4 en la fase más avanzada, que no están siendo atendidos. Se lo dijimos el otro día al consejero, le enfadó un poco, tengo que decirlo, tengo que volverlo a reiterar hoy aquí, porque le están diciendo vuelva usted mañana. Le están diciendo eso a enfermos calificados en la fase F4, que a nosotros, desde luego, nos están haciendo llegar esta información, lo cual, desde luego, evidencia claramente que aquí el Gobierno vasco, con esta cuestión, no está haciendo nada de nada y, desde luego, que está incumpliendo su palabra y que está dejando olvidados a los enfermos al no poner en aplicación la propia estrategia a la que él se ha comprometido en relación a la atención de los enfermos de la hepatitis C con los nuevos tratamientos. Por eso le quería preguntar si conocen más casos, si nos pueden detallar si tienen contabilizados un número ya de enfermos calificados en F4 que no están siendo atendidos y a los que se les está diciendo que vuelva usted mañana. También me respondía el consejero en esos momentos que si supiera de algún enfermo que le llamara. Quiero decir que me parece una afirmación un tanto frívola, porque quiero decir que estamos hablando de salud, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de que enfermos no agraven su situación y, por lo tanto, yo creo que el Gobierno vasco debería de cambiar radicalmente su actitud, porque es absolutamente incomprensible. También nos preocupa, como se ha dicho aquí, que parece ser que no se está cumpliendo la estrategia elaborada en relación a los criterios que se iban a seguir, y nos parece muy preocupante que en una cuestión de salud haya un margen de discrecionalidad, que parece ser la conclusión a la que llegamos después de su comparecencia, que parece ser que no se están siguiendo esos criterios clínicos, o sea, estrategia basada en criterios clínicos. En relación ya a cuestiones concretas, si me van a permitir que les quería preguntar, queríamos saber, porque ya es que tenemos muchas dudas en esta cuestión, no solo con el tema de la financiación, que efectivamente, como se ha dicho aquí, nosotros tenemos un concierto, tenemos la cuestión del cupo y, por lo tanto, hay una capacidad financiera propia en la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud del concierto económico. Pero es que también hay que decirlo aquí, que el Gobierno vasco rechazó en su momento la mano tendida que se ha ofrecido al resto de comunidades autónomas para poder financiar aquí los nuevos medicamentos. Es decir, aquí se fue, de alguna manera, con una posición un tanto altiva, que bueno, que cada uno sabrá lo que hace, pero la realidad lo que está llevando esa posición es que los enfermos de aquí, como decía, están siendo claramente perjudicados y discriminados respecto a los enfermos de otras partes de España. Por otra parte, sí que le quería decir si realmente ustedes tienen noticias en relación a que si Osakidetza tiene incorporados todos los medicamentos disponibles, porque el otro día el consejero fue muy tajante con esta afirmación y decía que estamos tratando a los pacientes con todos los fármacos disponibles y lo repitió en varias ocasiones. Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que es un problema de financiación? Si es el problema de financiación que el consejero, por cierto, ha negado en este Parlamento y el pasado viernes, como habrán tenido oportunidad de comprobar en varias ocasiones, ¿por qué el Departamento está traicionando su propia palabra, su propia posición, la posición que ha adoptado en esta cuestión y no está siguiendo las recomendaciones de la estrategia del Ministerio de Sanidad a la que se sumó hace unos meses con el resto de comunidades autónomas? También se nos decía, en relación a los datos de enfermos tratados, ahí se nos hizo un poco de trampa. La verdad es que como cuando el consejero se ve un poco acorralado, pues intenta echar, aparte de balones fuera, no responder exactamente a las cuestiones en las que es interpelado. Y se nos decía que se nos daban los datos desde junio del año pasado a mayo de este año y se nos decía que habían sido atendidos 757 pacientes, pero no se nos ha dado los datos concretos de los pacientes que están siendo atendidos ahora con la incorporación, se supone digo, porque todavía ya tenemos dudas de todo,
de los nuevos tratamientos. Ese dato se nos negó. ¿Tienen ustedes noticias de esos datos? Porque se nos echó balones fuera, pero no solo respecto a otras instituciones y tratando de echar la culpa a otras instituciones, sino aquí también balones fuera, no dando la información precisa en relación a esta cuestión. Nosotros también estamos teniendo noticia que, porque el consejero también insistió en que se están siguiendo los criterios clínicos, pero ¿cómo se pueden estar siguiendo los criterios clínicos cuando sabemos que hay profesionales que están recomendando en base a criterios clínicos estos tratamientos? Y cuando el enfermo dice, ¿y cuándo? Aparte de decirle el profesional, vuelva usted mañana porque en este momento no tengo autorización. Es que eso es lo que se le está diciendo. Quería saber, obviamente, si tienen información más concreta en relación a cuántos casos concretos que están en esta situación a los que se les está diciendo claramente que ahora no podemos. Por lo tanto, creo que estamos ante una situación, desde luego, muy preocupante. Desde luego, creo que es un problema claramente de falta de voluntad política absoluta, porque en esta comunidad autónoma, evidentemente, hemos estado en un escenario de contención en los presupuestos públicos, pero desde luego para nuestro grupo hay cuestiones que son absolutamente prioritarias y si hay dinero, y lo digo bien claro, para otras cosas, desde luego para lo que tiene que haber dinero es para la salud de todos los ciudadanos vascos y ciudadanos que tienen problemas y que está viéndose cómo este Gobierno es incapaz de resolverlos. Eskerrik asko, Garrido Andrea, Aiartza jauna. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Egun on denoi. Muchas gracias, señores Mouliá y señor Brezo. La comparecencia, yo tenía apuntado que era de la plataforma de los afectados por la hepatitis C en Áraba, pero usted viene de Vizcaya, ¿no? Sí, de Vizcaya. Bien, no, para dirigirme correctamente, ¿de acuerdo? Desde nuestro grupo parlamentario queríamos trasladar nuestra más profunda solidaridad y apoyo con todos los enfermos de hepatitis C y sus familias, sin duda. Luego ya, y para entrar un poco en materia, como ya intuía el señor Mouliá, pues realmente sí tenemos interés por conocerles un poco más en profundidad, ¿no? Hoy nos presentan, o su comparecencia es para explicar, son dos comparecencias, una para explicar sus reivindicaciones, otra para darnos explicaciones sobre sus líneas de trabajo, sus preocupaciones y objetivos. Entonces, en ese sentido, de conocer, nos gustaría saber si nos pueden explicar cómo se organizan internamente, cuál es su forma de toma de decisiones, si están organizados, tienen órganos estables en su estructura, creo que tienen forma de plataforma, qué relaciones tienen con otras plataformas o con otras organizaciones o asociaciones de este entorno. Ya he podido oír que hablaba de una asamblea, que han celebrado ustedes asambleas en algunas ocasiones, ese tipo de cuestiones, ¿no?, organizativas, para conocer un poco su estructura. Como le decía, como usted, el señor Mouliá, comentaba, sí nos gustaría saber si todos los miembros de la plataforma son enfermos de hepatitis C, qué tipo de enfermos, si son más o menos graves en función de esos grados de la enfermedad de los que se hablan, ¿no? Y efectivamente cuántos enfermos integran esta plataforma. En la rueda de prensa a la que ustedes han hecho referencia en varias ocasiones, se dijeron una serie de cuestiones y yo me iba a centrar fundamentalmente en tres cuestiones, ¿no?, en hacer tres pequeñas citas que las voy a leer de forma literal. Decían ustedes, en concreto decía el señor Brezo, creo recordar, por eso nos costaba creer que en lo que en Euskadi era un sueño, en el resto del Estado fuese una realidad. También decía en otro momento, hasta que nos fuimos dando cuenta de que no solo no éramos los primeros ni los mejores, sino que éramos los últimos de la clase. Y ya casi al final de la rueda de prensa hablaba el señor Brezo de los hechos ciertos son que en Euskadi, tras un comienzo prometedor, hemos ido viendo cómo nos íbamos quedando a la zaga del abordaje de la enfermedad en el Estado.
idea que creo que hoy la ha vuelto a repetir. Realmente yo me quedé muy sorprendido con estas afirmaciones, porque para apoyar esos hechos ciertos tampoco daba ningún dato, ni el señor Brezo ni en las posteriores intervenciones de los otros dos asistentes a la rueda de prensa tampoco se aportaban datos, ¿no? No aportaban ningún dato. ¿Nosotros trabajamos con datos? Pues efectivamente, como aquí también se ha dicho, la consejería, en concreto el consejero, ha hablado de datos o ha dado datos a los grupos parlamentarios. Desde junio del 2014 hasta mayo del 2015, 757 tratados con los nuevos medicamentos, con una inversión en salud de 20 millones de euros. Otras comunidades autónomas no dan muchos datos. Desde nuestro grupo parlamentario nos hemos puesto a hacer una investigación al respecto, pero sí hay algunos... Perdón. Pero sí hay algunos datos que hemos podido conseguir por diferentes informaciones en prensa. Con estos datos que nosotros hemos podido tener de otras comunidades autónomas, podríamos decir que estamos a la cabeza en números totales y, por supuesto, en números porcentuales. O sea que esos hechos ciertos de los que se hablaban, salvo que ustedes me den otros datos, y estos datos son también datos públicos en cuanto a que son datos aparecidos en prensa. Perdón. Mesedez errespetatu hitzak. Bai, ez du bideratu inondik inora taldeen arteko eztabaidarik, beraz, orain Aiartza jaunaren txanda da eta errespetatuko diogu bere tartea. Eskerrik asko. Con lo cual, referido a los datos ciertos, desde este grupo parlamentario sí nos gustaría que aportasen esos datos ciertos o esos hechos ciertos, ¿no?, a los que hacían referencia. En esa rueda de prensa también pudimos ver una puesta en escena pegándose ustedes unas Fs en el pecho. Realmente no entendimos esa cuestión, ¿no? Nosotros entendemos que esta cuestión, los diferentes tipos de fibrosis, es una cuestión de carácter científico, es un código internacional, es un código interno de la historia clínica de cada paciente que determina el grado de fibrosis, y es una herramienta, ¿no? Es una herramienta como pueden ser otras, como conocer la talla, el peso, la tensión arterial o otras medidas clínicas encaminadas o que ayudan a diagnósticos eficaces, ¿no? En ningún caso nosotros entendemos que sea una cuestión de marcar a alguien. Nos gustaría también conocer su opinión al respecto. Quizás el nudo gordiano de esta cuestión, la cuestión nuclear, y a la que el señor Mouliá se ha referido como el calendario, que yo lo entiendo como el objetivo, ¿no?, o el objetivo al que hacía referencia la comparecencia. Esa cuestión nuclear, versada sobre los criterios clínicos, y sobre esa cuestión me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre esa cuestión, referido a algunas declaraciones que se han producido en este sentido, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, recoger las declaraciones en un medio de comunicación de un hepatólogo de reconocido prestigio, como se dice en el propio medio, que es el doctor Manuel García Bengoechea, que dice, y en esto sí querría conocer su opinión, ¿no? Se le pregunta quién debería recibir los nuevos tratamientos antivirales y contesta el doctor García Bengoechea: siempre hemos priorizado, porque la evolución es muy variable. Hace 20 años teníamos que hacer una biopsia, pero hoy tenemos un aparato Fibroscan que es muy cómodo, una especie de ecografía, y nos da una aproximación muy buena del grado de fibrosis. Tenemos un dato objetivo para clasificar a los pacientes. Cuando curábamos a la mitad, nos metíamos en un tratamiento incómodo, largo y lleno de efectos secundarios, depresión, por ejemplo.
al que tenía una situación buena espera, algún día habrá algo mejor, le decíamos. Y afortunadamente ese día ha llegado, pero hay que seguir priorizando. ¿Por qué?, le pregunta el periodista. Porque pretender tratar a varios miles de enfermos en Euskadi en un margen de pocos meses no solo es un problema económico, es que los servicios asistenciales no están capacitados. No hay tantos hepatólogos para controlar eso. En este sentido, sí me gustaría también recoger, o respecto a este concepto que ustedes lo han desarrollado, que es el concepto priorizar, recoger otras opiniones, ¿no? El doctor Manuel Romero, director de la Unidad de Enfermedades Digestivas del Hospital de Valme, en Sevilla, decía: este año recibirán los nuevos medicamentos los pacientes que más los necesitan, que son los cirróticos. Los pacientes más graves serán los primeros en beneficiarse. También, respecto a opiniones clínicas, el doctor Miguel Ángel Simón, jefe de digestivo del Hospital Clínico de Zaragoza, dice o recoge una afirmación en el sentido de que la administración será inminente únicamente a aquellos enfermos con necesidad preferente, ¿no? Ya alejándonos un poco ya de lo que pueden ser las opiniones, digámoslo así, más clínicas, más profesionales, en el ámbito del Estado, encontramos que en Asturias, Guillermo Martínez, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, del Gobierno del PSOE, nos dice: son alrededor de 17.000 los asturianos afectados por el virus, pero no todos requieren este tratamiento. Y también el conseller de Salud de Baleares, el señor Martí Sansaloni, del Partido Popular, nos dice que los pacientes diagnosticados con hepatitis C recibirán el tratamiento según la gravedad. Los expertos han dicho que es necesario priorizar las fibrosis 2 en función de la gravedad. Simplemente quería conocer su opinión sobre estas opiniones de diferentes personas, expertos, hepatólogos de reconocido prestigio, incluso algún gestor, ¿no? Es que ricasco. En el segundo turno les realizaré alguna otra pregunta. Es que ricasco. Eskerrik asko, orain zure daukazu etxanda egindako galdera guztiei erantzuteko. Bueno, entre las distintas preguntas que se nos han hecho, voy a intentar contestar lo más rápidamente posible a todas las que pueda o a todas las que me dé tiempo, porque realmente necesitaríamos casi toda la mañana y parte de otro día para contestar, ¿no? En cuanto a la primera, que era qué reivindicamos. Nosotros lo que reivindicamos es que el tratamiento se tiene que dar a todas las personas desde el momento que se les diagnostica la enfermedad. Que podemos entender que puede haber un momento de atasco porque ha habido durante un montonazo de años, 30, 40, no sabemos, nada de tratamiento y por lo tanto no existía la posibilidad de curar la enfermedad. En ese sentido podemos entender las declaraciones también de las personas que has leído, que tampoco sabemos en qué año, ni en qué momento, ni en qué medio lo han hecho, ni tampoco, bien, quiero decir que no sabemos en qué momento lo han hecho, ni tampoco qué cargos ni qué ocupación tienen, ni si ha sido siquiera favorecidos o no favorecidos en el tema de la... No te digo porque había otro poco... Espera un momento. Zure txanda respetatu da, orain respetatu mesedez besteen txanda. Vale. No las conocemos y por lo tanto las respetamos, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué manifiestan esas declaraciones. Lo que sí entendemos es que nosotros el tratamiento debe de venir en el momento que hay un médico que diagnostica que tú tienes una hepatitis, que hay un tratamiento que te cura y que ese es el tratamiento adecuado. Porque es verdad que no todos los tratamientos, no todas las hepatitis se les puede aplicar el mismo tratamiento, es cierto, porque hay medicaciones que no sirven para todos los genotipos de hepatitis. Por lo tanto, es cierto que hay que decir que el médico es el que tiene que diagnosticar qué tipo de tratamiento es el que necesita. Pero habla del médico, nunca se habla de un comité de expertos, ni de siquiera de un comité de sabios o un comité de otras sensibilidades, ¿no? En cuanto a que hay especialistas que dicen que no están llegando y que nos expliquen, evidentemente. Es decir, hay muchos especialistas, nos consta y sabemos que ha habido especialistas de Osakidecha que se han dirigido a la misma organización de Osakidecha manifestándole que por favor no digan en prensa lo que no es cierto. Nos consta y les debería de costar a ustedes también.
Y a nosotros nos cuesta que hay muchos médicos que dicen, no te dan el tratamiento porque no te lo van a dar porque no está dentro de los protocolos. Pero no obstante, como yo creo que te lo tengo que recetar, te lo voy a recetar. Y traemos informes de personas, informes concretos con nombres y apellidos de personas a las que se les ha denegado. No uno, varios, que estamos dispuestos a facilitarlo porque las personas nos han autorizado a que utilicemos su nombre. Por lo tanto, son informes médicos. También quiero explicar un poco lo de F1, F2, F3, F4 y tal cual. Bien. Hay una máquina, efectivamente, que es una especie de ecografía, que se llama FibroScan y que lo que viene a medir, sin ser yo experto ni ser médico, es el grado de gravedad del hígado en cuanto a la fibrosis que se le ha producido. Evidentemente parte desde F0, que es cuando el hígado está sano, y termina en F4, que es cuando el hígado ya pasa en una situación de riesgo que puede acabar en una cirrosis y que puede acabar en una cirrosis descompensada. Bien, parece ser que sería lógico entender que primero se atienda a las personas que tienen más necesidad con una medicación nueva, pero que se vayan creando al mismo tiempo, se vayan gestionando, pues lo que sea, que ya habla ahora. O sea, que se atienda desde el Gobierno una ayuda económica suficiente para tratar, en el plazo que se determine, a la gente. Y eso es lo que nosotros hicimos en la primera reunión, establecer un calendario que nos parecía que se nos ajustaba a la lógica y que se tenía que haber hecho así, y a la cual no se nos dijo que no se nos daba. Se nos dijo que se iba a estudiar y que evidentemente estaban en la labor. Es más, como terminaremos dándoles después las actas, son sus propias actas las que dicen que se comprometían a F3 y a F4. Lo dicen ellos, no nosotros. Lo dice Osakidetza. Por lo tanto, nosotros entendemos eso. Pero el que una máquina mida el grado de fibrosis no significa que al enfermo le tengan que poner una clasificación y decirle hasta que no estés en este grado de gravedad se le trata. No hay ninguna conocimiento, ninguna asignatura médica que diga eso. No hay ningún criterio médico que diga, y no hay ningún médico que ejerza como médico que te diga que te sientes en la puerta de una consulta a esperar a que tu grado de fibrosis llegue a la suficiente. El Departamento de Sanidad de Osakidetza ha elaborado una carta tipo que nosotros entendemos que no es forma de tratar a los enfermos, porque cada enfermo necesita una problemática especial y, como muy bien hemos dicho, un tratamiento distinto. Y estoy buscando la carta y os la voy a leer, porque es la carta tipo que han elaborado para mandarle a aquellas personas que protestan. Y voy a leerla porque vosotros me diréis si esto es forma de tratar a una persona. Es de modelo de respuesta ante posibles quejas en el servicio de atención al paciente por parte de los pacientes con hepatitis crónica C, a los que se les difiera la terapia. No sé por qué no dicen a los que no se les vaya a dar, pero bueno, esta palabra parece que queda mejor, ¿no? Y le explican al paciente que va a protestar, como es el caso de los que he enseñado aquí, a los que les van a contestar próximamente, que su médico le ha dicho que le tienen que dar un tratamiento porque tienen un FibroScan, como es el caso de esta persona que tengo aquí, de 34,8, y que necesita un tratamiento a base de Arboni o a base de Viequiras o a base de Esviera durante 24 o durante 12 meses. Y resulta que le mandan una carta que dice: desde el año pasado y hasta la fecha, Osakidetza ha ido incorporando los nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C crónica. Todo ello según las condiciones administrativas que obligan a las administraciones públicas sanitarias. Es decir, el paciente tiene que saber que hay una forma de contratar públicamente los medicamentos, que parece ser que es la excusa que nos dan, ¿no? Como en el resto de comunidades, en Euskadi hay varios miles de personas con esta enfermedad, aunque con distinto grado de daño hepático. Osakidetza ha elaborado una estrategia conjunta con los especialistas de Osakidetza y en línea con la realizada por el Comité de Expertos de todos los pacientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Para Osakidetza es fundamental garantizar a todos los pacientes de esta enfermedad la equidad en el acceso y empezar por los que presentan mayor afección hepática. Por ello, en una primera fase se están priorizando para ser tratados los pacientes en estadios F2, F3 y F4. Y dentro de ellos los que tienen mayor daño hepático, De forma que para el 31 de enero del 2016 habrán iniciado el tratamiento todos los pacientes F4 y algunos pacientes F3 y F2, con complicaciones definidas en la estrategia. Tras estos pacientes serán tratados los F3 y los F2 restantes, priorizándose de igual manera por el estado clínico de los pacientes. Aquellos pacientes a los que se les difiera la terapia será objeto, como siempre, de un seguimiento médico por parte de los especialistas que les atienden, para que precisamente ante cualquier cambio en su evolución sean incluidos en la terapia, esperando que puedan comprender las necesidades de Osakidetza de ordenar el acceso de estas nuevas terapias por el bien de los pacientes y por garantizar la equidad entre todos ellos. Ustedes me dirán, si cuando yo voy al servicio de salud a decir que no me están dando un tratamiento,
como persona o como usuario del servicio, se me puede contestar de una manera genérica, sin hablar de mi caso, de mis circunstancias, ni de por qué se me está negando mi tratamiento. Pero bueno, puede ser que sea una forma de entender que se nos está tratando bien. En cuanto, vuelvo a insistir, F1, F2, F3, F4 es solamente una medición de un aparato y no son los aparatos los que diagnostican o los que dicen cómo hay que dar el tratamiento. Es cierto, como decía el señor Darpón, que no se lo ha inventado él, es una forma de medir, como tampoco no hemos inventado ni el metro ni el litro. Pero también es cierto que eso no significa que no te tenga que tener tratamiento hasta que no está en un grado de fibrosis X. Se podrá priorizar, pero no se le puede decir a usted a una persona, siéntese en la puerta de la consulta y espere a que usted esté en esta F, que es lo que nosotros venimos a denunciar. Hemos tenido diferentes reuniones con el departamento, ya lo hemos explicado. Hemos tenido muchas reuniones con el departamento vía prensa, porque las que tuvimos vía oficiales se quedaron en esta primera reunión de constitución. Y las demás han sido vía rueda de prensa, contraprogramación, rueda de prensa, vía acción y tal. No creemos que ese sea el modelo de sanidad que nosotros como ciudadanos nos merecemos, y mucho menos como enfermos de hepatitis. ¿Se está facilitando medicamentos nuevos? Sí, sí es cierto. Hoy tenemos que decir que es cierto, gracias a muchas veces a las comparecencias que estamos teniendo aquí. El día 11 de mayo, como contrapropuesta o contraprogramación a lo que habíamos hecho en Cruces en el encierro, se anunció que se iba a dar los nuevos medicamentos. Desde el 11 de mayo no se han dado los medicamentos tal y como se dijo en prensa, ni el 12 de mayo tal como afirmó el señor Darpón, ni el 14 tal y como juntó aquí. Y nosotros tenemos constancia de gente a la que ha ido esos días y no se le ha dado. Se le han empezado a dar los medicamentos el 1 de junio, el 2 de junio, el 3 de junio, pero no el 11 de mayo. Por lo tanto, en esta comparecencia nos tenemos que congratular de que efectivamente, como íbamos a venir, se dan medicamentos. ¿Puedo volver a repetir? ¿Serán coincidencias? Yo antes no he querido decir, y lo digo porque quiero aclararlo, que como consecuencia del encierro se le diera a 12 personas, sino que es coincidencia que a las 12 personas que se señalan, que se significan, se les dé. Entre otras cosas, porque no sería cierto. Y yo no quiero dar esa sensación, y si lo he dicho o lo había interpretado así, lo siento. No era mi intención especificar eso. Mi intención, la gente que tenía esa necesidad, porque si no, no tendría los medicamentos retenidos. Por lo tanto, su médico le había reconocido que tenían esa necesidad y cumplían los criterios, porque si no, no se los hubieran dado. Estaban en F4 todos y cumplían los criterios. Lo que he querido decir es que hay otros muchos F4 y otra gente que está igual o más grave, con fibroscanes mucho más graves, a los que se le está diciendo vuelva usted mañana, en función de que se les trate o de función de que no se les trate. En la primera reunión que tuvimos también le dijimos al señor Zulaika, por favor llame usted a la gente que le haga consulta para vuelva usted mañana dentro de un mes, o dentro de 2 meses, o dentro de 6, que están en F4, y trátelos. Y eso no se ha hecho. Y eso no se ha hecho. Ya hemos puesto el caso específico de una persona que estaba trasplantada, a la que le dieron la medicación el otro día. Y se la tenían que haber dado, por lo menos, cuando menos en enero. Podríamos hablar de gente que se ha dejado su vida, porque también tenemos casos, pero no sería justo que llegáramos a poner una querella criminal por este caso, porque no queremos denostar la calidad de Osakidetza. Pero el día 4 de abril, en Chago, murió una persona víctima de que no se le facilitó la medicación. Ni en uso compasivo en septiembre, cuando no existía y se le tenía que haber facilitado porque tenía encefalopatías graves, ni el 4 de abril, cuando falleció, porque ya no era tiempo para darle la medicación. Hemos intentado no tocar estos temas. El día 24 de abril también murió otra persona, como consecuencia de la tensión que se soportó con el encierro, porque una persona que está enferma no se merece ese trato. Por lo tanto, estamos hablando de muchas cosas que son muy graves, y que esperamos que se nos queden aquí y que podamos, por el bien de Osakidetza, por el bien de los ciudadanos, y por el bien de lo que hablaba Laura, me parece que era cuando decía que todos estamos orgullosos de Osakidetza, nosotros también lo dijimos en la rueda de prensa, que la mala gestión o la mera administración, que es lo que está pasando en la Consejería de Sanidad, no revierta en la denostación de un sistema sanitario que nos ha costado mucho levantar a todos los ciudadanos de este país. En cuanto a facilitando los medicamentos nuevos, sí, ya digo, desde el 1 de junio. Hasta entonces no, y tenemos datos. Te puedo decir que había gente que los tenía pedidos infinitamente. Pero mira, por poner tu último dato, había gente que los tenía pedidos desde el 15 de mayo, desde el 20 de mayo, desde el 20 de mayo, desde el 19, desde el 18, desde el 1, y no se les había facilitado. No había ninguno que el día 11 los tuviera.
Y estamos hablando de datos de un solo hospital. Y en Euskadi hay bastantes más hospitales. Por lo tanto, nosotros también aportamos datos de lo que estamos diciendo. Que posiblemente no tengamos el conocimiento porque no todos los enfermos de hepatitis están en nuestra asociación. No todos. No son todas las personas que están afectadas las que dan el paso de salir a la calle a protestar. Y son muchos todavía los que prefieren creer en que el sistema que les va a atender con equidad y con justicia. El problema es que, por desgracia, nos damos cuenta de que no es así y de que hay que salir a la calle a protestar. Y la prueba la tenemos en que aquí hay un conflicto en el que ha venido el consejero de Sanidad y lo que contesta a las preguntas que se le han hecho y en la rueda de prensa que da son divagaciones. Nos hablan de datos. Nos dicen que hay 700 personas que se han diagnosticado. Bueno, nosotros preferimos creer que hay 2.500, como también se dice ahí, o 4.350 en otros datos que no se les ha diagnosticado. Por lo tanto, podemos entender, vale, pues a 700 se les ha dado, hemos hecho un esfuerzo enorme. Claro que se ha hecho un esfuerzo enorme. El problema del esfuerzo enorme es que si la medicación, tal y como se publicita por ahí, vale 35.000 euros de media, y ya se han gastado 20 millones, que son para los calles todo el año, de momento, a fecha de hoy, llevamos... Ya, pero te quiero decir, a fecha de hoy ya llevamos 21 y pico, nada más que los tratamientos que dicen que se han dado de 740, multiplicando fácilmente. Por lo tanto, esto quiere decir que desde mayo, o desde junio que estamos, hasta diciembre, o se amplía el crédito, o no hay más medicación. Y además hay otra cosa que es curiosa, porque el día que nos reunimos con ellos había 10 millones, ahora aparecen 20 millones. Por lo tanto, es claro lo que habéis manifestado también aquí. Lo que tiene que hacer el señor consejero es venir y decir, hay un problema porque hay una medicación nueva que ha aparecido y que tenemos que afrontarla no con los créditos habituales que teníamos previstos para tratar esta enfermedad, sino de una manera solidaria entre todos, porque no se trata de esperar como en otras enfermedades, no se trata de comparar esto con una operación de cadera, como hizo en su rueda de prensa, ni con una pescadería que el primero que llega coge un número, como hizo en las contestaciones que dio aquí. Se trata de atender con equidad y no con necedad a la ciudad, a las personas que estamos enfermas de hepatitis. Compartimos, evidentemente, la muestra de solidaridad que nos habéis dado y lo que habéis dicho, tanto Blanca, como Eva, como Laura. Decía que se empezó bien, nos has preguntado que empezamos bien y no sabemos por qué se paró en abril. Claro, nosotros nos cuesta mucho trabajo venir y contar cosas que no conocemos de primera mano porque nosotros no estamos en las instituciones que se toman decisiones, ¿no? Pero sí es cierto que en marzo, hasta el 30 de marzo, se facilitaban unos tipos de medicación basados sobre todo en el Simeprevir y en algunos casos en Sovaldi, y a partir del 30 de marzo, como iban a entrar otros medicamentos, se paralizó la distribución. Y eso fue lo que dio lugar a que tuviéramos que ir a por 12 personas que cumplían los requisitos, insisto, y que le estaban atascados porque tenían mandados por su médico. ¿Eran todas las que habían? No. Y eso es lo que denunciamos. No comparamos, decimos que no. ¿Eran las que más se la merecían? No sabemos. Sabemos que hay gente con otras cifras mayores a los que no se les ha facilitado todavía. Por lo tanto, no estamos afirmando que se incumplieran los protocolos, sino que no se cumplían los protocolos con todo el mundo, con esa equidad de la que se habla, ¿no? Sino se cumplía en función de que te tocase o no te tocase ese día o esos 9 días la consulta en esa fecha. Y no te hubiéramos dicho, vuelva usted dentro de 20 días. Porque si estaba dentro de 20 días, estaba fuera de la fecha. Por lo tanto, te tocaba lista de espera. Se paralizaron las medicaciones por un criterio, bajo nuestro punto de vista, y ahora voy a especular, pero me voy a basar en las declaraciones que hace el señor Darpón. Porque según el señor Darpón dice que se le infiere o se le introduce criterios económicos que le corresponden a él como competencia. Y critica públicamente en sus ruedas de prensa que había una injerencia del gobierno central en el tema. Nosotros no sabemos, porque somos ciudadanos, no sabemos. Ni siquiera sabemos si entran dentro del cupo o esto de la sanidad forma parte de nuestras cuotas de la seguridad social que mantiene el sistema social. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que una mera cuestión administrativa, una mera cuestión de competencia, no puede ser la excusa para que en Euskadi, el día 30 de marzo, se paralizaran las medicaciones y no se volvieran a dar hasta el día 23 de abril o 24 de abril en Álava, porque hubo un encierro, y hasta el 1 de mayo en el resto de los territorios. Y aún así, vuelvo a repetir, siempre como reacción a algo que los enfermos no tenemos por qué hacer. No tenemos por qué hacer. Nosotros somos ciudadanos que nos tienen que atender.
única y exclusivamente. Se han puesto 20 millones para tratamiento, ya contesta eso. Nosotros, evidentemente, entendemos que no son criterios clínicos, pero es que lo dicen ellos mismos. Es decir, ellos mismos en la orden que nos mandan, nos dicen que se va a estudiar todo esto dentro de la equidad, la justicia y los criterios económicos. Es decir, no son palabras nuestras, son palabras de la estrategia que nos plantean en la, a ver si lo encuentro, en la orden del gobierno. Es decir, principio de universalidad, equidad, solidaridad, calidad y participación ciudadana, lo que requiere una buena gobernanza a través de una gestión eficaz y eficiente y de un equilibrio justo y solidario entre los recursos económicos y la priorización de las necesidades. Luego, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que si tengo dinero atiendo la necesidad y si no, aunque estés priorizado, te espera a que tenga dinero. Y nosotros creemos que eso no debe ser así. Luego no estamos hablando de criterios clínicos. Y es una orden que está publicada en el boletín del País Vasco. Es un acuerdo del señor Darpón firmado por él, porque es una orden de la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, no es que nosotros nos inventemos, podemos malinterpretar, que posiblemente sea porque somos parte interesada. Porque somos parte interesada. Y nos aplicaremos siempre la parte del colador más amplia, porque es lo lógico y lo justo. Pero no estamos haciendo ninguna cosa que no tengamos base en lo que estamos diciendo. Y aportamos, vuelvo a repetir, la documentación que nos requiera y que queramos. Nos consta que a partir del 1 de junio se están dando tratamientos. Nos consta también que hay una lista superior de gente que está todavía esperando con unos fibroscanes determinados y con un grado de enfermedad suficiente. Nos consta que hay gente que eso no ha entrado en el corte que tiene fibroscanes de 99, de 75. A mí me han dado el tratamiento con un fibroscan del 22. De 47,2, cuando la orden del gobierno dice que desde 12,5. Desde 12,5. Luego, ¿se está dando a todo el F4? No, pero claro, no mienten. Es que han dicho que lo van a dar de aquí al enero del 16. El problema es que ¿quién aguanta en la cola? Este es el problema. Es decir, nosotros es posible que no mientan. Está dentro de lo que se habla, ¿no? Pero ¿quién le dice a una persona con un fibroscan del 19 que a él le va a tocar el 30 de noviembre? ¿Quién de los que estamos aquí es capaz de hacer eso? ¿Qué criterio médico es el que hace eso? Yo creo que he contestado a casi todas las preguntas. En cuanto a los planteamientos que nos hacíais, bueno, el F4 vuelve usted mañana, ya lo he dicho. Con todos los fármacos ya he explicado también cómo se ha desarrollado el tema y efectivamente hoy día en el sistema nacional, en el sistema de salud del Gobierno vasco, en la estrategia que han aprobado el día 11 de mayo están todos los medicamentos que nosotros conocemos que están hoy día en vigor. Lo que no es cierto es que se aplicarán desde el día 11 de mayo, se aplicarán a partir del 1 de junio. Del 1 de junio. Y es algo que se puede comprobar por muchos motivos. Primero, hablando con los especialistas de los hospitales. Pero segundo, pidiendo una explicación de las cuentas farmacéuticas de cada uno de los hospitales, que tendrían obligación de tenerlas. Y veríamos en qué momento compraron o en qué momento dejaron de comprar medicamentos y en qué momento estaban disponibles o en qué momento dejaban de estar disponibles, ¿no? O sea, es tan fácil como eso. Nosotros no tenemos acceso a esa documentación, pero ustedes sí tienen acceso a esta documentación, ¿no? En cuanto a... Nosotros, más que la solidaridad del PNV, que la aceptamos, lo que necesitamos es el compromiso del PNV de solucionar este problema, como el compromiso que nos han manifestado el resto de grupos. No se trata de quién tiene el gobierno y qué tiene que defender de ese gobierno. Se trata de que a lo mejor la gestión que se está haciendo no es la apropiada para esta cuestión. Y no es lo mismo gestionar un departamento que administrar un departamento. Administrar es posible que lo podamos hacer todos. Gestionar necesita otra condición y necesita saber gestionar los recursos, pero no solamente gestionar lo que hay, sino aprender a pedir y a buscar la solución de los recursos que hay. Por lo tanto, eso es lo que nosotros le pedimos al PNV. Eso fue lo que hicieron los grupos que nos apoyaron en la rueda de prensa, a los que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera estado también el Partido Nacionalista Vasco. Porque no es que comulgaran con lo que nosotros decíamos, es que nos estaban mostrando su solidaridad activa, sin entender, porque ninguno sabía lo que íbamos a decir.
Por lo tanto, no estaban allí porque nosotros estaban allí empatizando o dejando de empatizar con las políticas nacionales, con el partido no sé cuánto o con el partido no sé qué. No estaban defendiendo criterios de uno o de otro. Estaban solidarizándose con algo que nosotros manifestábamos, y es que el tratamiento en Euskadi no llegaba a todas las personas. Y por eso se nos facilitó el dar las ruedas de prensa aquí. Y vuelvo a repetir, sin conocimiento del contenido de lo que íbamos a hablar. Evidentemente, nos pusimos unas Fs en la solapa. Y nos pusimos unas Fs en la solapa porque la máquina no puede clasificar. No puede. En los documentos o en las lecturas que nos has hecho se vuelve a insistir sobre el mismo tema. Puede ser que alguien especialista, puede ser que alguien gestor en otras comunidades entienda que una máquina le dice a quién sí y a quién no, y que eso no es clasificar, pero nosotros entendemos que eso es clasificar. Sobre todo porque si no me cambian la F de color o de número, no me dan tratamiento. Por lo tanto, me están clasificando. Y no un médico ni un especialista que me está tratando, porque mi especialista me dice, te tienen que dar esto ya, o te tienen que dar esto otro. No, es el sistema, es la maquinita del FibroScan, que lo único que mide es un logaritmo del hígado, de cómo está o no está afectado en cuanto a fibrosis. No mide más, no mide más. Y es mucho más efectivo, efectivamente, que la biopsia, porque no es una agresión física. En cuanto a 759 tratamientos, y en cuanto a si estamos en la cola o no estamos en la cola. Pues hombre, hemos empezado diciendo que empezamos con muy buen pie, Llegamos a finales de marzo con 450 medicamentos sin contratar por nosotros, porque nos creíamos lo que nos decían. Pero el 1 de abril empezó un plan nacional y las noticias que tenemos en esta organización, que ahora explicaremos cómo es que en los demás territorios, sobre todo en territorios como Andalucía, se estaban dando, en territorios como en Madrid, se estaban facilitando no solamente a F4, sino a F3 y a F2. De manera genérica a F4 y a F3, y de manera, en circunstancias, a F2. Y eso está contrastado no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque hay infinidad de enfermos que lo están diciendo. No sé si serán 700 o por la población y el nivel de población que tienen serán 7.000. No lo sé, porque no conocemos a todos los enfermos. Nos creemos los 750 del gobierno vasco, pero lo multiplicamos en una proporción por el número de tal. Si la plataforma de Andalucía o la plataforma de Madrid está manifestando que se están dando y que cada vez que se conoce a alguien que no le están dando la medicación, solo tienen que utilizar los cauces que aquí se habían abierto y que después se han cerrado para entrar en contacto con el Departamento de Sanidad oportuno y se les facilita en un plazo de 15 o 20 días, nosotros no tenemos por qué dudar. No tenemos por qué dudar. Como tampoco tenemos por qué dudar de que los 750 sean ciertos. Pero tenemos que entender que si hay 4.350, según las cuentas del gobierno vasco, les falta a unos cuantos y nosotros queremos que a esos cuantos se les dé la medicación. En cuanto que lo de una cuestión internacional o no lo de la clasificación ya lo he contestado, pero bueno, no tiene mayor historia. Y evidentemente no son criterios clínicos. No son criterios clínicos porque un criterio clínico no se para en el otro parámetro que he leído, que es el económico. Si vamos a hablar de en función del dinero que tenga en el bolsillo, aplico un criterio o aplico otro, no estamos hablando de criterios clínicos. Estamos hablando de criterios económicos. Lo llamemos como lo llamemos. ¿Quieres que tú decir algo? No, yo lo único que quiero añadir es que me quedo en lo positivo de esta comparecencia, de las anteriores comparecencias, porque bueno, vamos a ir hacia adelante, vamos a remar a favor de todos los enfermos. Es bueno que nos hemos juntado aquí o nos han escuchado porque hasta ahora no hay diálogo. Recojo con toda la buena voluntad el ofrecimiento que nos habéis hecho, bueno, que se han hecho por todos los partidos. Yo creo que el PNV no es eso, pero creo que también, porque está claro, en primer lugar, que todo el mundo está a favor de los afectados y de dar la medicación, los nuevos tratamientos. Es un problema contable. El gasto se va a producir 2015 o 2016 o 2017. Es un problema contable. ¿Dónde cargo esos gastos? En este ejercicio, 2015, como una sociedad anónima, o en el 2016. ¿Dónde me viene? Por eso quizás está el 31 de enero del 2016. Dices, porque tengo opción de meter esos tratamientos en el año 2016. Pero no es cuestión de que estos gastos vayan, diríamos yo, en mi opinión, para no contaminar al resto de Osakidetza o el resto de la gestión,
con el funcionamiento normal. Quizás esa partida extraordinaria, ese presupuesto extraordinario, sacar esa partida de algún sitio, porque no lo sé, si con 20 millones o con 30 millones, diríamos que es adelantar, no es gastar más, es adelantar el gasto, pues se podría solucionar de los 2.500 o 2.600 pacientes. Me quedo en lo positivo, es decir, que nos habéis hecho ofrecimiento, que no sé si el PNV pues lo compartirá, que yo creo que está a favor de todos. Pediría a la Consejería de Sanidad de que haga un esfuerzo y pida al Parlamento, ya que nos habéis ofrecido esto, habéis ofrecido a la sociedad, porque no somos a nosotros, a todos, pues hacer un esfuerzo, sacar el dinero de otros sitios, porque todos nos pagamos nuestros impuestos, y atender a estos 1.500, a estos 1.600 pacientes que quedan pendientes del tratamiento. Eso es lo bueno, eso es lo positivo. Que el consejero, pues que yo creo que también no está haciendo, porque lo que no podemos seguir es comunicarnos a través de la prensa, comunicarnos a través de las televisiones, comunicarnos a través del Parlamento. Hay otras muchas cosas que tenéis que hacer que no tratar algo que es evidente y de lo que estamos todos muy convencidos. Esta medicación es extraordinaria. Este descubrimiento es muy eficaz totalmente. En eso no hay. Es una evolución en la medicina. Es una enfermedad que se conoce desde el año 90, se etiqueta en el año 90 y en 25 años va a desaparecer. Yo a todos los enfermos, a todos los que me llaman, le digo, no te preocupes. O sea, esto, si hay F1 o lo que sea que me dicen que llevan 7 o 8 años, digo, no te preocupes, yo he tenido 38 años y no me he muerto afortunadamente. No lo sabía porque he tenido suerte, quizás, ¿no? Hay gente que con menos tiempo, lo que sea, dice, pero esto en 4 años va a desaparecer, en 5 años va a desaparecer. En el peor de los casos, en 5 años esto se erradica, esta enfermedad ha desaparecido totalmente. Por lo menos yo espero que en Euskadi haya desaparecido. Eso es, los afectados, la solidaridad con los afectados, es que no puede haber más que eso, es decir, con los enfermos. O sea, nadie puede decir, ni un vecino, ni un amigo te puede decir, yo no quiero que te den a ti si sabe que estás enfermo. Eso es lo bueno. Y lo tercero es que hay que buscar la financiación. Si no hay financiación, no hay dinero. Es decir, vamos a tener problemas, vamos a tener que buscar recovecos en la ley para no dar o para dar, como nos dicen los médicos. A mí me han dicho los médicos, o sea, es decir, no nos atrevemos a veces a pedir un FibroScan porque tenemos miedo a que dé algo mejor y los tengamos que sacar. Los médicos nos apoyan totalmente. En la reunión que hicimos inicial el 17 de marzo y que Daniel Zulaika lo veía comprensivo, es que no sé qué ha pasado a partir del 1 de abril, nosotros no hemos hecho nada, pues pedíamos refuerzos de los recursos humanos, porque hay personal competente, personal perfectamente, porque yo he estado en urgencias y luego he visto con mi madre, he visto una de las chicas que luego estaba atendiendo en patología, es decir, se han puesto refuerzos, porque el gobierno vasco, o sea, Osakidetza ha puesto refuerzos, han añadido personas, porque los enfermos más graves, en teoría, los más graves ya están siendo tratados. Estos medicamentos funcionan mejor cuanto menos deteriorado tengas el hígado. Es decir, si en este ejercicio se pudiera dar, se consiguiera presupuesto, se pudiera dar a todos los enfermos hasta F2, es decir, el año que viene, es decir, se quitaba todo, es decir, a todas las personas. Pediría que diálogo, que nos convocara, pediría que el comité técnico nos explicara. Yo no sé por qué el nuevo plan del 11 de mayo, que no recoge estrictamente el nuevo plan de lo que se aprobó a nivel nacional, que se queda escaso en cuanto al tiempo, pero bueno, se queda escaso, para nosotros queda escaso porque nosotros lo que estamos haciendo es los tiempos, administrar los tiempos. Cuanto antes mejor, cuanto antes se nos trate, mucho mejor. Pues es decir, en estrategia ha desaparecido del 11 de mayo las mujeres en edad fértil. Es decir, que se las prioriza, porque a mí me han llamado y dices, oye, que yo quiero tener un hijo y mi hijo tiene... Dices, vamos a ver, lo normal es que tu hijo, si vas a tener un hijo, pues no se contamine, lo normal, pero eres una persona de riesgo, es decir, porque un alumbramiento pues se puede dar o no se puede dar, ¿no? Hay gente que tiene ansiedad, se está creando ansiedad porque te llaman con cosas un poco, dices, ay, tranquila, que esto no pasa nada. A otras personas les tenemos que decir, vuelva usted mañana, y dices, es triste, si no vuelves, yo el día 22 voy a tener que ir con una persona que le digo, mira, yo no quiero ir, vete al médico,
te lo van a dar. Es un trasplantado. Es un señor mayor que tiene miedo, no tiene miedo, vamos a ver, tiene respeto, y tiene respeto a sus médicos, ¿no? Dice, pero es que estás desde enero, febrero, abril, estamos en junio y todavía no te han dado. Dice, no sé qué están esperando, te lo tienen que dar. Si no, tienes que ir a atención al paciente y reclamar, ir al Arteco y reclamar y pedir. Pero es que en esa dinámica no podemos entrar. Decíamos en el primer, que yo creo que al final acertamos sin saber cómo, en el primer acta, una forma de hacer un seguimiento, un control, es decir, nosotros no queremos saber ni personas ni nada, es decir, no sé si en algún momento hay que decir, saber que se sigue un criterio y que a todas las personas, independientemente, o una lista de espera a nivel de Euskadi, es decir, independientemente que vivas en Galdácano, que vivas en cualquier pueblo de Guipúzcoa, es decir, que no sea por hospitales. Pues una cosa buena que yo escuché el otro día, que lo tenía que haber escuchado en la reunión, que yo creí que nada más se daba en los hospitales principales, cuando nos dijo el consejero que se daba en todos los hospitales. Eso es maravilloso. Es decir, que no solo hospitales, Basurto, Cruces, Galdácano, Chagorrito, dice, no, se daba una relación cuando os contestaron a vosotros de los hospitales. Para mí eso es una buena noticia. Joder, pues esas buenas noticias también se nos pueden dar. Entonces, me quedo con eso y que lanzar un llamamiento, podríamos llamar, es decir, a una nueva petición para que nos convocaran al comité, pero con el miedo de lo que son los comités y las comisiones, que no es para hablar, pero para tener hechos, es decir, para que nos digan, vamos a pedir dinero. Si no hay dinero, mal vamos a andar igualmente. Es decir, las personas cada vez que se sienten frustradas tienen un tiempo de aguante, esperan un mes, 2 meses, pero claro, esa sensación de que vuelva usted mañana y a este le han dado y a mí no, y tú qué tienes, se está creando ansiedad, crispación, y es que hay que evitarlo. Y sobre todo lo que tenemos que evitar es estar hablando por pantallas, es decir, hablando en los medios de comunicación, salir en la prensa, salir en esto, es decir, tenemos que hablar, que el diálogo, no sé por qué, se ha roto. Ha habido comisiones del Comité Asistencial Clínico, ha habido comité de directivos, y a nosotros, ¿por qué no nos han dicho? Quizás puedes suponer que es que no tenían poco que decirnos, y cómo nos iban a decir que no había dinero, que se estaba negociando. Pues lo lógico, como enfermos nosotros tenemos que protestar. No nos queda más que ese remedio. Y agradecer a todos, pues, bueno, que nos escuchéis. Yo es que me he dejado, repasando mientras que hablaba Félix, me he dejado algunas preguntas que me gustaría contestar. Nos preguntaban de cómo nos organizamos y cuál era nuestra línea de trabajo. Pues nos organizamos en forma de plataforma porque no somos un grupo de asociaciones que nos hemos planteado nuestra pervivencia por mucho tiempo. Nosotros lo que tenemos es un problema, tratamos de controlar este problema y, como hemos dicho, entendemos que además se tiene que solucionar en un plazo breve, porque existiendo la posibilidad de erradicar la hepatitis, sería irresponsable permitir que haya gente que se siga infectando de hepatitis, porque el costo sería mucho mayor, aparte que los daños son mucho mayores, ¿no? Entonces, de esta manera nos juntamos en plataformas sin ningún tipo de estructura, entre Vizcaya, Guipúzcoa o Álava. Simplemente nos coordinamos a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp, pasamos la información y tal. Yo en la plataforma de Álava, nosotros tenemos reuniones cada 15 días entre la gente que va viniendo, nos acercamos a los hospitales, a las consultas de patólogos, vamos conociendo a la gente que está tratándose, a la que les explicamos a qué nos dedicamos, y tenemos como misiones 2 cosas. Una, que el tratamiento se llegue efectivamente a todo el mundo, saber y tener información, puesto que no nos llega de la línea oficial a pesar de esa rueda de prensa, de cuánta gente está afectada en Euskadi, y para eso también hemos elaborado un cuestionario que vamos pasando para que la gente nos vaya pasando la información que quiera. Y al mismo tiempo le abrimos la puerta a que se sume, porque entre nosotros también necesitamos darnos de alguna manera fuerza y ayuda en el problema, y aguantar y saber entender cuál es el problema, ese objetivo que ponían en la carta de entender que los recursos son limitados y tal. También tratamos nosotros de alguna manera de facilitar el tema. En cuanto a si todos somos enfermos o no, pues la inmensa mayoría, por desgracia, somos enfermos. Hay también gente que no es enferma, algunos familiares, otros amigos, y hay gente que también, desde su perspectiva social, entiende que este movimiento tiene que estar respaldado, porque no nos olvidemos que aquí también hay en juego otra serie de cuestiones que nosotros intentamos defender, y es
la sanidad pública como función esencial de nuestro sistema de garantía sanitario. Por lo tanto, también es verdad que tenemos colaboraciones con mareas, con otra serie de organizaciones, con sindicatos, con forma de organizaciones que se remueven en el ámbito de las redes de sanidad. En cuanto a si entendemos que es una cuestión de que nos faltan o no nos faltan servicios asistenciales suficientes, es cierto que durante el último año ha habido una reducción en muchas cuestiones del personal al trabajo, ha habido recortes en materia de oferta de empleo público y además hay falta de especialistas. Pero lo que es incomprensible, porque no se ahorra nada, es que si a mí me tienen que tratar y después hacemos un seguimiento cada 15 días, no se resuelva eso con el mismo trabajo y con el mismo esfuerzo que me digan, vuelve usted a mi consulta cada 20 días a ver si le doy el tratamiento. Porque el tiempo de ocupación del especialista lo hago igual. En vez de estar curándome y a los 3 meses dejando de ir, lo que hago es estar 3 meses yendo hasta que me dan el tratamiento y volver otra vez a otros 3 meses. Y luego, por otra parte, lo que es más incomprensible todavía es como, por ejemplo, como está pasando en Chago, hay especialistas a los que se les ha apartado de la línea del tratamiento de la hepatitis por una cosa única, porque no está de acuerdo profesionalmente con que este sea el trato que nos merecemos los enfermos. Y se les ha apartado, se les tiene en otro ámbito. Por lo tanto, no es un problema de falta de especialistas. Y también se puede comprobar. Taldeak bigarren txanda bat ikusten duzu irekitzea? Roncal Andrea. Sí, muy brevemente, porque efectivamente lo que ha quedado yo creo que bastante claro el tema y por nuestra parte, bueno, pues le agradecemos que nos haya informado sobre cómo se relacionan entre ustedes, cómo se comunican y se dan la información y el hecho de que les venga bien los apoyos, porque efectivamente no deja de ser un colectivo de enfermos necesitado de tratamiento. No son un partido político haciendo política, no son un grupo ciudadano haciendo política general, sino unos pacientes con necesidades concretas. Y iba a empezar diciendo, y así sigo, que nosotros también estamos muy orgullosos del sistema sanitario que tenemos en Euskadi. Pero además el consejero saca pecho constantemente y muchas veces tiene razón. Somos la comunidad autónoma que más euros gasta por persona, por habitante, comparándonos con todas las comunidades autónomas. Nuestro nivel de gasto en sanidad no se acerca todavía a la media de los países más desarrollados europeos, pero estamos cerca. Pero en este caso es verdad que no se está haciendo bien. Y es más, primero decir que no estamos de acuerdo con enero del 16, fecha en la que estén los pacientes de F4 resueltos. No estamos de acuerdo. Creemos, y me da igual el criterio que haya de un médico que dice que hay que priorizar. Oiga, igual está hablando de que no tiene recursos y que por eso tiene que priorizar. Es decir, seleccionar a qué pacientes les da el tratamiento. Y me parece en ese sentido un error, un grave error, la carta que hace Osakidetza planteando equidad solo entre los pacientes de hepatitis. ¿Qué es eso? Está hablando de competencia entre los pacientes de hepatitis C. No puede ser. La equidad es entre todos los ciudadanos. Y si todos los pacientes de una determinada enfermedad tienen derecho a un tratamiento, exactamente igual tienen derecho los pacientes de hepatitis C. La prioridad debe de ser solo en cuanto al cronograma de tratamiento que tienen que proponer. Oiga, primero voy a ordenar cómo doy el tratamiento y voy a dar primero a los más graves. Y como usted dice muy bien, los criterios clínicos no pueden ser solo lo que dice el FibroScan. Criterios clínicos son también los signos y síntomas de enfermedad, no solo lo que diga una máquina, no solo lo que diga el FibroScan, que habla del grado de fibrosis. Y la carga viral. Oiga, cuando miramos a los pacientes, por ejemplo, de SIDA, no miramos a ver qué grado de afectación tienen, porque igual tienen afectación del hígado, del riñón o de lo que sea. Les miramos la carga viral. ¿Y por qué no miramos la carga viral de los de hepatitis? Porque aquí no se ha mencionado eso. ¿Qué grado de enfermedad y, por tanto, qué grado de progresión debemos esperar en esa enfermedad? Oiga,
Hay muchos más parámetros para medir la enfermedad que solo el FibroScan. Pero me da igual, aunque solo se midiera con el FibroScan. Como decimos, la prioridad solo es para ordenar el tratamiento, no para seleccionar a quién se va a tratar y a quién no. Y ya le digo de entrada, no compartimos con el consejero que haya que esperar a enero del 16 para que los F4 estén tratados. Los F4 se deben de tratar inmediatamente, a todos. A continuación los F3 y a continuación los F2. Y claro que es un problema económico. Claro que es un problema económico. Por eso el consejero se calla cuánto dinero ha gastado en el 2015 y te habla de lo que ha gastado en el 2014 más lo que ha gastado en el 2015. Porque para el 2015 solo tenía 10 millones. Entonces sacará pecho hablando de lo del 14 y lo del 15. Pero solo tenía 10 millones y se los ha gastado. Entonces que diga la verdad. Que diga la verdad. Si no tiene dinero, que lo pida. Que lo pida al Lehendakari. Y si hace falta que aquí hagamos una iniciativa para que se dote de más presupuesto a farmacia, a la farmacia de los hospitales, que es la que da los tratamientos a los pacientes de hepatitis C, no tenemos ningún problema en hacer una iniciativa todos los grupos parlamentarios que coincidimos en esto. Como decimos, la prioridad es solo para ordenar el tratamiento, para ordenar cómo se debe dar el tratamiento, a quién primero, a quién en segundo lugar, a quién en tercer lugar, a quién en cuarto. Nunca para decidir vamos a tratar solo a los F4 y los otros ya veremos. No estamos de acuerdo, no compartimos esa opinión, ni tampoco el tiempo que se ha dado de plazo para abonar a los F4. Señor Roncal. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. El turno de H. Bildu, señora Blanco. Es que ricasco. Mire, nuestro grupo no está aquí para cuestionarles ni para hacerles preguntas que igual no saben contestar ni deberían de saber contestar. Vamos a centrar un poco el tema y vamos a ver qué es lo que ustedes representan y por qué están ustedes aquí. Ustedes son personas afectadas por una enfermedad muy grave que se han reunido de la manera que han considerado y que de alguna manera entienden que se les está tratando de manera injusta. Y tienen todo su derecho a encerrarse, a venir aquí cuantas veces sean necesarias o a hacer ruedas de prensa. Eso se trata de lo que estamos hablando. ¿Cómo no vamos a solidarizarnos con ustedes? Es que, mire, vamos a olvidarnos de quiénes somos y dónde estamos. Por una cuestión de empatía, tenemos que solidarizarnos con ustedes. Eso es absolutamente claro. Y lo que sacamos, es cierto, nos marchamos de esta comisión mucho más preocupadas de lo que hemos entrado, y lo que sacamos en claro, conclusión innegable, es que lo que dice el consejero públicamente, por una parte, y lo que dicen ustedes no coincide. No coincide. Y haremos todo lo posible por llegar a aclarar pues todas las cuestiones que nos han quedado todavía sin resolver. No se aplican los criterios clínicos, no sabemos qué es lo que ha pasado con el presupuesto destinado para el tratamiento de la hepatitis C, los tratamientos de la hepatitis C este año. Es cierto, ¿dónde está la priorización? Si dicen ustedes que si se siguen unos criterios de priorización, si se da primero a los pacientes más graves, está claro que no funciona, si eso es cierto. Porque si hay gente que para cuando se le da el tratamiento fallece, como han dicho ustedes, pues cambiemos la estrategia, porque no funciona. En el pleno de control del 31 de mayo preguntamos por los 3 nuevos medicamentos que aparecen en la estrategia del 11 de mayo. Ahora sabemos que se empezaron a administrar el 1 de junio. Con lo cual, de nuevo, lo que sale en prensa, lo que aparece en la estrategia y lo que se dice públicamente parece que no es cierto. Parece que no es cierto. Mire, nosotras, por nuestra parte, volvemos a trasladar que vamos a poner todos los medios que tengamos para que su situación mejore, para que sean tratados de una manera justa. Lo haremos en solitario y con quien se quiera apuntar. También es cierto
vamos a decir lo mismo que hemos dicho antes, porque seguramente desde la consejería estarán siguiendo con atención la comparecencia y si no tendrán oportunidad de verla. Volvemos a trasladar al señor consejero nuestra mano tendida. Pero claro, para eso se nos tiene que hablar con claridad. Si se nos dice con claridad cuál es el problema, es una cuestión tan sumamente sensible y grave que no nos importa ir de la mano. Pero para eso hay que ser claros. Para eso hay que ser claros. Todo nuestro... Y claro, si no es así, pues ¿dónde nos va a tener? Enfrente. Eso está clarísimo. Trasladarles nuestro ánimo y muchas gracias por haber acudido a esta comparecencia. Repito, no es fácil, no ha tenido que ser fácil, porque ustedes no son un grupo de niños que están pataleando por un juguete que han visto en una tienda, en el escaparate de una tienda. Lo que ustedes aquí vienen a reivindicar y lo que vienen a denunciar es mucho más grave que todo eso. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Blanco. Turno del Grupo Popular, señora Garrido. Sí, gracias, señor presidente. Desde luego, bueno, agradecerles muy sinceramente la comparecencia. Yo creo que ha sido muy clarificadora y, sobre todo, bueno, para dejar constancia y poner de manifiesto una vez más que no se nos está diciendo la verdad. O sea, que por parte del señor consejero y del Departamento y del Gobierno vasco no se nos está hablando claro sobre esta cuestión. Quiero decir que la información que hasta este momento nos ha dado el Departamento, el propio consejero el otro día en las respuestas que nos dio en el Pleno, no se corresponden en absoluto con la información que ustedes nos están dando aquí. Y por eso también, como lo han hecho otros grupos, aprovechamos esta ocasión para pedirle al consejero claridad, rigor y que nos diga claramente dónde está el problema. Es decir, nosotros queremos saber la verdad y obviamente estamos en política todos aquí, distintos representantes de la ciudadanía vasca, para resolver los problemas, y en este caso creemos que hay un problema muy grave encima de la mesa que no se puede demorar más la solución, y por eso le pedimos al Departamento y al propio consejero desde esta comparecencia una vez más que reflexione y que nos sentemos desde luego a buscar una solución, y desde luego que se hable con claridad y diciéndonos claramente dónde está el problema. Creemos que si la priorización, está claro, como se ha dicho aquí, no está funcionando, también decimos que la priorización no puede servir de excusa para no estar dando los tratamientos y para que se demore la atención también, que no compartimos, como también se ha puesto de manifiesto aquí por parte de otros grupos, que se demore la atención a los enfermos, y más cuando estamos viendo que no se están siguiendo los criterios clínicos a los que se ha comprometido el Departamento y que suscribió dando su ok a una estrategia del Ministerio elaborada por expertos, en los que había un experto de esta comunidad autónoma, en las que se adherieron todas las comunidades autónomas de toda España, incluida el País Vasco, y desde luego pues está claro que esa estrategia, como aquí la palabra dada en ocasiones, también se ha incumplido, y se han cumplido en ese sentido los compromisos adquiridos por el propio Departamento. Y yo creo que la prueba más palpable de esos incumplimientos es que hay médicos que, como ustedes dicen, son los que tienen que diagnosticar y prescribir el tratamiento de acuerdo a los nuevos tratamientos, y obviamente proceden o no proceden, porque en muchos casos, como ustedes mismos han señalado, no procederán, pero en los casos que proceden se está viendo cómo no tienen esa autorización y no los pueden dar, y por lo tanto eso es claramente que no se están siguiendo unos criterios clínicos, que esos criterios clínicos que nos dice por activa y por pasiva el consejero no se están siguiendo. Por lo tanto, creo que el tema ya tiene una dimensión importante como para que yo apelaba al consejero, pero también apelo al propio Lehendakari. Entiendo que es el que tiene la responsabilidad del Gobierno vasco, y creo que esta situación ya necesita de una reflexión profunda en el seno del propio Gobierno vasco. Creo que tampoco se pueden echar balones fuera, cuando está claro que aquí el problema se tiene aquí y que desde luego la pelota está en el tejado del Departamento y que la solución está en sus manos, y desde luego que es la responsabilidad de este Gobierno y que tendrá que atender un problema que tiene encima de la mesa y que hasta ahora pues no lo está haciendo bien, no lo está atendiendo, y nosotros desde luego apelamos nuevamente a la sensatez, al sentido común, para que este problema se solucione de una vez por todas. Yo finalmente también quería agradecerles la comparecencia, desde luego el esfuerzo que han hecho.
que tienen nuestra solidaridad, nuestro apoyo, que además entendemos que no tiene que ser nada fácil venir aquí a decir muchas cuestiones que ustedes podrían estar planteándoselas al departamento cara a cara, pero que no tienen la oportunidad de hacerlo, y que desde luego entiendo que sería preferible poderlas compartir con quien tiene la responsabilidad de resolver esta cuestión en un encuentro, y también nuestra mano tendida, desde luego, y nuestra disposición para entablar conversaciones, reanudar las conversaciones que tenemos con el resto de los grupos en torno a esta cuestión, y si no viene, desde luego, la solución por parte del Gobierno en un plazo que nos podamos fijar, desde luego plantear la solución desde la oposición. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Turno Grupo Nacionalistas Vascos, señor Ayerza. Eskerrik asko, presidente jauna. Muy brevemente, y referido a las interlocuciones, un par de cuestiones. Ha reconocido el señor Mouliá la atención que tuvo este grupo parlamentario en la reunión que mantuvimos el 30 de abril en esta misma Cámara, pero referido a la rueda de prensa sí le quería hacer una pregunta. ¿Invitaron a este grupo parlamentario a la rueda de prensa? ¿O se pusieron en contacto con nosotros? No. Se invitaron. Preguntarles que ellos pueden. Sí. Que le reconocía al señor Mouliá, o reconocía cómo el señor Mouliá había hablado de la atención que este grupo parlamentario tuvo en la reunión del 30 de abril, en fecha en la cual efectivamente estuvimos reunidos con miembros de la plataforma de Áraba, creo recordar, no de Vizcaya, pero le hacía una pregunta al señor Mouliá referida a la rueda de prensa. Y la pregunta es, ¿se invitaron a este grupo parlamentario a esa rueda de prensa? Luego, dos cuestiones que también, si ustedes lo consideran oportuno, que nos gustaría conocer su opinión. Nos gustaría conocer su opinión desde su óptica, si lo consideran oportuno, como decía, sobre lo referido al coste de los tratamientos y lo referido a los beneficios económicos de las multinacionales farmacéuticas en estos aspectos relacionados con los tratamientos. Y luego una cuestión para terminar con lo positivo, como decía el señor Prezo, también el hepatólogo García Bengoechea hablaba de que en los últimos congresos los hepatólogos ya le han puesto fecha de caducidad a la hepatitis, ¿no? Hablan de aproximadamente, probablemente en 15 años habrá erradicado casi totalmente la enfermedad. Usted hablaba de 25 años, supongo que tendremos otras fuentes. Yo creo que es una buena noticia, es un logro de la lucha por el derecho a la salud que en cierta manera va marcando la historia, ¿no? Sin embargo, nosotros nos quedamos fundamentalmente en la rueda de prensa con o al ver su rueda de prensa nos quedamos con una sensación un poco muy amarga, diría. A diferencia de lo que nos ha comentado el señor Mouliá, que fueron muy comedidos en esa rueda de prensa, nuestra opinión no es esa. No compartimos esa opinión. El señor Mouliá en esa rueda de prensa acusó a Osakidetza de estar practicando un genocidio con estos enfermos. El genocidio tiene una concreta definición. El genocidio es el grado más extremo de violencia intergrupal y es el más extremo de todos los actos de limpieza étnica. Es el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo social por motivos de raza, de religión o de política. Yo creo que hay que respetar a los genocidios de la historia. A nuestro juicio, esta declaración fue gravísima y realmente yo le preguntaría al señor Mouliá si cree realmente que hoy o cada vez que nos sentamos a hablar o a tratar de este tema estamos tratando sobre un genocidio. Y en caso contrario, que supongo que dirá que no, que retire públicamente esta afirmación. Queremos agradecer su comparecencia, su esfuerzo y volver a trasladar nuestra solidaridad a todos los enfermos de hepatitis C. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Ayarza. Pues para concluir, ustedes tienen la palabra, señor Mouliá. Bien. Bien.
Voy a empezar agradeciéndole al Grupo Socialista, al Grupo de H. Bildu y al Grupo del Partido Popular el apoyo que nos prestan, el apoyo que nos han dado y también recoger un poco, porque nosotros creemos que ese es el problema que existe y es, por decirlo suavemente, nosotros entendemos que los gestores que están a cargo de unas consejerías o de un gobierno tienen que remover los obstáculos necesarios para hacer su gestión lo mejor posible. Por lo tanto, ante un problema de sanidad, no se tienen que dedicar a la mera administración de los bienes que tengan en las manos, sino que tienen que ser capaces de hacer otras cosas. Entiendo que eso es a lo que se han referido los tres grupos que he citado y, por lo tanto, les agradezco un montón, porque es cierto que si estamos convencidos que si el señor Darpón viniese aquí y contase la realidad del problema que hay, la magnitud del problema que hay, evidentemente haría falta que se tuviera en cuenta quizás un crédito o un criterio extraordinario para atender la necesidad que hay sobre la hepatitis. Yo espero que el tema de la hepatitis no tarde ni 25 ni 15. Espero que se tarde mucho menos, porque hay unas pastillas que curan la enfermedad. Y lo que habrá que discutir será cómo se financian eso. Pero eso no está en manos de los enfermos. Está en manos de la gente que dirige los países, las políticas y tal. Son aquellas personas que reconocen el tema de patentes o el tema de exclusividad o de aprovechamiento de multinacionales que se benefician a cargo de la salud y los gobiernos que apoyan esas políticas los que tendrán que responder ante los ciudadanos en su día. Pero desde luego no somos los enfermos de hepatitis los que tenemos que valorar si es o no es justo el que ciertos laboratorios se aprovechen de la vida. Para nosotros no. Y hemos expuesto públicamente nuestro criterio. Nosotros creemos que se tienen que quitar las patentes del medio, que no se tienen que reconocer, cuando menos cuando se está haciendo abusivamente, porque el origen del producto está hecho con fondos públicos, en este caso no españoles, americanos, pero en universidades públicas, por investigadores públicos, y que por un criterio político del sistema americano que impide que se pueda llegar a la comercialización desde el área pública para no entrar en competencia con los privados, permite que se registren, que se reconozcan ciertas garantías y luego, como no existe gestión, se vendan a fondos buitres que se dedican a la explotación. Pero eso no es un problema que tengamos que resolver nosotros, ni siquiera tiene nada que ver, porque ahora sí que estoy haciendo una gestión política y yo no venía aquí a hacer política, que también como ciudadano tengo derecho a hacer la política que crea oportuna. Por lo tanto, no es un problema nuestro. Nosotros cometemos fallos como todo el mundo. Nuestra intención cuando vinimos el día 30 de abril y hablamos con todos los grupos, creo que quedamos claros, y si no creemos así, ahí sí que pedimos disculpas, es que como estábamos en campaña electoral y no se podía hacer actividad de este tipo durante la campaña electoral, o no era bueno, era mejor dejarlo a posteriori, pero sí queríamos de alguna manera tener una manifestación pública porque considerábamos que era necesaria llamar la atención de la Consejería de antes de tomar la decisión que se iba a tomar en principio el 15 de mayo, que luego se adelantó al 11, no tuviéramos el resultado de decir que no se va a tratar a la gente hasta el 2016. Entendíamos que teníamos que hacer un toque de llamada anterior y por eso creemos que con todos los grupos, y si no lo hicimos así nos equivocamos y pedimos disculpas, porque nuestra intención, cuando vimos a todos los grupos, era que todos los grupos apoyasen la rueda de prensa. Pero dicho esto, también es cierto que el Partido Nacionalista Vasco sabía que se iba a producir esa rueda de prensa y tampoco nos refirió ni nos dirigió a nosotros para decirnos, oye, ¿por qué no habéis contado con nosotros? Por lo tanto, pedimos disculpas, nos hubiera gustado, lo dijimos al final del comunicado, y nos hubiera gustado de verdad, porque esto no es una cuestión del momento oportuno del gobierno que esté de turno, que posiblemente en otras elecciones pueda cambiar. Es un problema de la sanidad pública y de la necesidad de bien trato que tenemos los ciudadanos. Por lo tanto, pedimos disculpas por ese tema. En cuanto al tema del genocidio o no genocidio, yo creo que no es justo que se me acuse de decir que es genocidio, porque yo no dije que era genocidio. Si revisan la rueda de prensa que está grabada, se darán cuenta que yo dije lo que ellos llaman criterios clínicos y comité de expertos, nosotros lo llamamos casi un genocidio. Y yo no sé si me equivoqué con la palabra, si sé mucho de historia o no sé mucho de historia. Tampoco sé mucho de medicina, pero no sé en qué parte de la medicina te explican que no te pueden tratar hasta que una máquina te dice que cumple una serie de requisitos. No sé en qué curso de enfermería. A lo mejor empiezo la carrera ahora y descubro el tema y entonces pediré disculpas por no tener conocimiento de medicina. Pero evidentemente yo no sé cómo llamaría el grupo que me hace esta pregunta a algo que, aunque no sea por motivos políticos, ni religiosos, ni sociales, sí es por tener una enfermedad que es un estigma concreto, de un colectivo concreto,
Y aunque no esté en esa definición, ¿cómo le llamarían cuando a una persona le dicen, mire usted todavía, porque hay una máquina que la ha medido, está en F3 y no le vamos a dar el tratamiento? O usted está en F4, pero todavía no le toca la consulta. Por favor, siéntese ahí. Y por poner casos concretos, porque el día 10 de junio vamos a ir al hospital a acompañar a una persona que tiene una circunstancia muy determinada y que se la voy a leer, si me lo permite, se la voy a leer. Voy a evitar el nombre, porque no creo que tengamos que dar nombre. Tampoco me importaría porque la persona no nos ha autorizado el nombre, ¿no? Pero es una persona que se encuentra en un FibroScan de 35,8. Pero es que está así desde hace 2 años, en el que le hicieron un FibroScan 34,8 el doctor Zabaleta, que ya está jubilado. Desde entonces se está esperando. Le van aplazando la consulta desde entonces. Tenía que haber entrado en enero. Esta persona ya se le han ocasionado quistes en el hígado. Posiblemente, a lo mejor, cuando vayamos a la consulta el día 10 nos encontremos con la sorpresa de que como tiene quistes en el hígado ya no le pueden dar el tratamiento. Esperemos que no, porque esperemos que los quistes no sean malos. Pero ¿cómo le llamaría el Grupo Nacionalista Vasco a esta cosa? Yo, evidentemente, no quise decir que era genocidio. Es verdad que a lo mejor no fue el término apropiado. No estaba en la rueda de prensa, que es lo que nosotros dijimos, que estaba medida con comas, sino en la respuesta a los periodistas. Y lo que es una pena es que del texto que elaboramos, donde tendíamos la mano de verdad, porque nosotros necesitamos que Osakidetza siga funcionando como ha funcionado hasta ahora. Y nosotros necesitamos volver a la comisión. Y lo hemos dicho desde el principio. Necesitamos dejar de hablar por la prensa. Necesitamos poder estar enfermos tranquilos, anónimos. Que de toda esa rueda de prensa, con el esfuerzo que hicimos, solamente se quedasen con la respuesta a una pregunta en la cual no dije en ningún momento lo que se dice que dijo. Y mucho menos, y además me duele, que por ejercer una opción política se me diga que estoy haciendo uso político. Porque la palabra política tiene una definición. Y la política es lo que hacemos todos los ciudadanos cada vez que nos recesamos. No, estoy hablando del señor Darpón, que es el mismo que me acusaba de decir que era genocidio. Y que es el mismo que acusó a muchos grupos de estar o no estar de acuerdo con el tema de si eran genocidas o no, o si apoyaban o no apoyaban a estas personas porque habían utilizado un término que era genocida. Evidentemente no ha sido el grupo PNV, que está aquí sentado, el que lo ha dicho, pero yo estaba contestando un poco a dónde sale el contexto de genocida. Porque vuelvo a repetir, mi rueda de prensa está ahí, se puede estudiar, y a lo que nos referíamos que estaba medida desde el principio hasta el final era a lo que leyó el señor Félix Brezo, que fue el portavoz de las 3 plataformas de Euskadi en aquel momento. Muy bien, pues concluimos este punto del orden del día. Agradecemos al señor Muriel, al señor Brezo, su comparecencia en esta comisión y